Hola, yo soy Karina y esto es Amigurumis Castillo. Bienvenidos. Hoy vamos a tejer paso a paso a Valentina, una muñeca amigurumi con su sombrerito celeste y su vestido de corazones. Espero que les guste mucho, preparen sus materiales y comencemos. Bueno, ahora les voy a dar la lista de materiales para realizar a esta muñequita. Bueno, necesitamos entre los colores de estambre, serían este color que es canelita para su piel, para todo lo que sería su cuerpo, color blanco que sería para sus medias y todo su vestido y la parte de su interior de la parte de abajo y la luz de sus ojitos, ¿ya? Color negro para su cabello, celeste para su boinita, este color crema o caqui para sus zapatos, este chocolate para la base de los zapatos, un par de botones para sus zapatos, miren, y también necesitamos color rojo, que sería para todos estos detalles. Y en la parte, miren, de atrás, tiene también botones. Tiene 4 botones, 1, 2, 3, 4 botones que miden aproximadamente entre 8 y 9 milímetros de diámetro, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Un cartoncito para la base de sus zapatos, un alambre de 48 centímetros vamos a poner el soporte que va desde aquí hasta el cuellito para que ingrese en la cabecita, ¿ya? Eso, silicona caliente, relleno, aguja lanera, separador de vueltas, 2 crochets, uno de 1,75 que es la mayor parte que vamos a tejer y para la boina vamos a utilizar un crochet de 2.0. ¿Ya? Necesitamos un par de ojos de 1 centímetro de diámetro, miren, un par de ojos de seguridad, rubor para sus mejillas y hilo de bordar para sus cejas y las pestañas también que van bordadas. Eso sería en cuanto a los colores de estambre. Todos los estambres miden todos los colores 2 milímetros de grosor, ¿ya? Y bueno, entonces vamos a hacer este bracito, ¿ya? Entonces vamos a tomar, como los dos brazos son iguales, miren, yo ya hice uno, vamos a replicar el otro, ¿ya? Vamos a tomar el estambre de color piel. Voy a poner esto por acá. Listo, y vamos a iniciar con un anillo mágico. Vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos, ¿ya? Vamos a jalar el anillo mágico. Ahora vamos a tejer un aumento de puntos bajos en cada punto, o sea, debemos hacer 6 aumentos, ¿ya? Entonces vamos a hacer 1, y 6 y hemos terminado de hacer nuestra primera vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos, ¿no? Vamos a la segunda vuelta y nos enlazamos y aquí hacemos un punto bajo y vamos a poner el separador de vueltas, ¿ya? Ahora voy a hacer, ya hice un punto bajo, en el siguiente puntito voy a hacer un aumento y voy a hacer este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, ya terminé de hacer la segunda vuelta y tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura de estos 18 puntos. Y listo, miren, terminé de hacer mis 3 vueltas de altura, ¿no? Hice la vuelta número 3, 4 y 5. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, y 9. Y vamos a hacer 3 medios puntos altos en un solo punto, ¿ya? Cogemos lazada y hacemos un medio punto alto. Tomo de nuevo lazada y ahí mismo hago otro medio punto alto. Tomo lazada y en ese mismo punto hago otro medio punto alto. Ahora me voy tejiendo punto sobre punto estos 8 puntitos bajos que me faltan. Voy 3 y 8. Y he terminado de hacer la vuelta número 6 y tengo 20 puntos. Vamos a la vuelta número 7. Hacemos nuestro primer punto, ponemos el separador y vamos a realizar 9 puntos. 1,
y 9 puntos, ¿ya? Y aquí nos encontramos con los 3 medios puntos altos que hicimos en un solo punto, ¿se acuerdan? Vamos a hacer una disminución triple. Tomo el primer punto, tomo el segundo punto y tomo el tercer punto. Y me quedan 4 bucles. Tomo la lazada y paso por todos esos 4 bucles. Ahora me enlazo y continúo tejiendo punto sobre punto los puntos bajos y hago 1 y 8 puntos. Y he terminado de hacer la vuelta número 7 y tenemos 18 puntos. Vamos a la vuelta número 8 y vamos a hacer una disminución al inicio. Voy a hacer una disminución y pongo el separador de vueltas. Ahora me voy a ir tejiendo 7 puntos. 1 y 7 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Cojo este puntito y el que sigue. Y ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y finalmente me sobran 2 puntos y voy a hacer una disminución. Y listo, he terminado de hacer la vuelta número 8 y tengo 15 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9. Y voy a hacer 6 puntos bajos. Pero antes de hacer estos 6 puntos bajos, miren, aquí es donde hicimos el dedito que queda como metidito, ¿no? Podemos nosotros coger una tijera de punta redonda y empujar, miren, el dedito. Así con mucho cuidado. Ya, miren, ya le empujé el dedito y ya nos queda como salidito. Ahora sí, me voy a ir tejiendo. Voy a meter esta hebra del anillo mágico acá adentro. Voy a ir tejiendo 6 puntos, ¿no? Vamos. Entonces voy a hacer 1 y 6 puntos. Ahora voy a hacer 2 disminuciones seguidas, ¿no? Aquí hice una disminución y vamos a la siguiente disminución. Ya. 2 disminuciones, ¿no es cierto? Ahora me voy finalmente tejiendo estos 5 puntitos hasta llegar al separador de vueltas. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿ya? Listo, y terminamos de hacer la vuelta número 8 y tenemos 13 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9, terminamos de hacer, perdón, la 9 y terminamos con 13. Ahora vamos a la vuelta número 10 y vamos a realizar primerito un aumento. Así, miren, un aumento de puntos bajos. ¿Ya? Y me voy a ir tejiendo 12 puntos bajos. 1, pues déjenme poner el separador de vueltas que no lo puse. Este es el punto que hice y este es el aumento. Entonces el separador iría acá. Listo. Entonces me voy tejiendo punto sobre punto estos 12 puntos bajos hasta llegar al separador. Y listo, miren, ya terminé de tejer los 2 últimos puntos, 12 últimos puntos y hasta ahí tendríamos 14 puntos en esta última vuelta número 10 en la vuelta número 10 que hicimos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura, ¿ya? Entonces vamos a hacer 27 vueltas de altura de estos 14 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis vueltas de altura. Bueno, ahora vamos a hacer los piecitos, miren, y vamos a utilizar 2 estambres. Vamos a utilizar el estambre de color blanco y también color nuez. Los dos son el mismo grosor, 2 milímetros de grosor. Y voy a utilizar para este un crochet de 1,75, ¿ya? Entonces vamos a hacer los piecitos, pero vamos a iniciar con el tono de color blanco. Para ello necesitamos crochet y este separador también de vueltas, ¿ya? Entonces, miren, déjenme poner por acácito los apuntes para ir viendo, ¿ya? Entonces, miren, vamos a iniciar con 8 cadenas, ¿ya? Vamos a hacer así, miren, de esta manera. 8 cadenas, creo que estoy dejando una hebra muy larga. Vamos a hacer 8 cadenillas.
Vamos a empezar con blanco porque esta muñeca como tiene mediecitas, entonces pues vamos a simular las medias, ¿ya? Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. En la segunda cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos, ¿ya? Y en el primer punto que hicimos vamos a poner el separador de vueltas en el primer punto del aumento, ¿ya? Ahora voy a hacer el otro punto para formar mi aumento. Ahí tengo un aumento, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y en la última cadenita voy a hacer 4 puntos en la misma cadena para poder girar. 1, 2, 3 y 4. Estos 4 puntos los hice en una sola cadena, en la última, ¿ya? Ahora, miren, voy a empezar a tejer en estas partes, o sea, en modo espejo. Sería al lado contrario, miren, de las cadenas, ¿no es cierto? Serían en los puntitos, miren, del lado contrario de la cadena. Aquí voy a empezar a tejer y voy a tejer 5 puntos bajos, miren. Aquí está el huequito. Voy a bajarle un poquitín la cámara, ¿ya? Miren, aquí está el huequito de donde hicimos los 4 puntos. En el que sigue, aquí me pincho y voy tejiendo punto sobre punto, 5 puntos. Ya hice 1, en el siguiente vamos 2. En el siguiente 3, miren, así 3. En el siguiente 4. En el que sigue 5. Y en este último puntito, miren que se ve cerca del separador, aquí vamos a hacer un aumento de puntos bajos, miren. ¿Ya? Y hemos terminado de hacer nuestra primera vueltita. Y en esta primera vuelta nosotros tenemos 18 puntos. Vamos a la segunda vuelta. Esta cadena que estábamos, el hebra que estábamos perdiendo, la jalamos un poquito como para que se cierren un poquito estos huequitos que saben quedar abiertos. Ya. Ahora vamos a enlazarnos para hacer nuestra segunda vuelta. Y vamos a iniciar con aquí, a ver, aquí tenemos 18 puntos, ¿no es cierto? Vamos a hacer un punto bajo. Aquí, miren, me ingreso y hago mi primer punto de la segunda vuelta y hago un punto bajo, ¿ya? Y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Así, miren, un aumento, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿ya? Ahora, miren, me encuentro con los 4 puntos que hicimos en la última cadena de la anterior fila. Y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, aquí pero al revés, voy a hacer un punto bajo y un aumento, ¿ya? Entonces hicimos un aumento, punto bajo y un punto bajo y un aumento. Ahora me voy a ir tejiendo 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalmente me sobran 2 puntos y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Aquí está el puntito, ¿ya? Y aquí terminamos de hacer nuestra segunda vuelta y tenemos 22 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. Eso quiere decir que de la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vamos a hacer estos 22 puntos bajos. Y listo, miren, yo aquí ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura de estos 22 puntos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a continuar tejiendo, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí terminaríamos con estas vueltas de altura. A ver, veamos en qué vuelta nos quedamos. Sería la vuelta número 8, ¿no es cierto? Ya. Ahora vamos a la vuelta número 9. Y vamos a hacer
miren, estamos así, ¿no? Vamos, aquí terminamos, giramos el tejido y vamos a tejer aquí estos 9 puntos bajos, miren, así, ¿no? 1, y 9, ¿ya? Miren, 9 puntitos, ¿ya? Ahora, vamos aquí a girar el tejido de nuevo, ¿ya? Esta sería como la fila, pongámosle el número 10, ¿ya? Aquí tenemos 9 puntos, ¿no? Giramos y vamos a hacer primero una disminución. Tomamos, miren, el punto, tomamos el siguiente punto, miren, quedan 3. Y esas 3 las tejemos para que se me haga la disminución normal. Ahora voy tejiendo punto sobre punto estos 7 puntos que me faltarían tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y terminaríamos esta fila número 10 con 8 puntos. Giramos el tejido nuevamente, vamos a la fila 11. Y de nuevo hacemos una disminución. Miren, vamos a hacer una disminución y luego nos vamos tejiendo estos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Este puntito del final siempre es como medio apretadito, pero sí se puede. 6 puntos, ¿no? Entonces en esta fila número 11 terminaríamos con 7 puntos. Giramos el tejido nuevamente y hacemos una disminución. Ahora vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos esta fila número 12 y tenemos 6 puntos. Giramos el tejido y vamos a la fila número 13 haciendo una disminución y 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Terminamos esta fila número 13 y tenemos 5 puntos. Giramos y vamos a hacer 2 puntos, ¿no? 1 y 2 puntos. Miren así, de esta manera, ¿ya? Ahora, lo siguiente que voy a hacer es una disminución y un puntito, el de al último, ¿ya? Miren, me queda 1, 2, 3, 4. En esta fila número 14 me quedarían 4 puntos, ¿ya? Ahora, miren, voy a comenzar a tejer. Miren, aquí hemos formado como la partecita de atrás. Este es el pie. Esta es la planta del pie. Y aquí ahorita vamos a formar el taloncito, ¿ya? Y después sigue la piernita, ¿ya? Entonces, aquí ahora vamos, continuamos, ¿no es cierto? Ahora vamos a tejer en este lado de acá, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen bien. Vamos a ir tejiendo aquí, miren. Aquí es donde nosotros terminamos, ¿no es cierto? Y vamos a sacar 5 medios puntos altos, pero vamos a ir tejiendo, por ejemplo, aquí 1, 2, aquí 3, 4 y 5 en esta rayita de aquí, ¿ya? Entonces vamos a hacer 5 medios puntos altos. Entonces tomo la lazada y primero en esta rayita que se ve como unión aquí, miren, me pincho en el final de esa fila y hago un medio punto alto y este va a ser el inicio de mi vuelta, ¿ya? Voy a poner el separador. Ahora, ya yo hice en este, ahora me tocaría en la mitad de esta franjita, voy y me pincho aquí y con este serían 2, miren, ahora me toca en esta unión 3, ahora me toca en la mitad de esta 4, ahora me toca como en esta unión y sería, ay, es medio punto y estaba haciendo punto abajo y sería 5. Miren, ¿no? 5 medios puntos altos hicimos, ¿ya? Ahora miren cómo empieza acá y ya de nuevo los puntos de acá, ¿no es cierto? Si ven que aquí se ve, después hicimos nosotros el punto aquí, miren, en esta ranurita. Pero acá miren, se ve un huequito y aquí es donde vamos a iniciar realizando el primer punto. Y miren, ya los otros se ven
realmente los puntos, se van viendo los puntos, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros es, a ver, 15 puntos pero deslizados, pero hagámoslos flojitos, no los hagamos muy apretados para que se nos facilite la próxima vuelta. Entonces miren, me pincho en este huequito y voy desde aquí haciendo puntos deslizados. 1, miren, vamos a hacer 15, 2, miren, 15, termina en el huequito del otro extremo y 15, ¿ya? Y voy a repetir los mismos 5 medios puntos que hice de este lado, voy a hacer en este lado de acá, ¿ya? Entonces miren, aquí sería 1 aquí, 1, 2, 3, 4 y 5 aquí en la mitad. Entonces nos vamos a ir cogiendo primerito, ahorita lazada. Voy a hacer mi primer medio punto alto y hacemos 1. Ahora aquí, 2, miren. Ahora acá, 3, 4 y 5, ¿ya? Miren, ahora me encuentro con los 4 puntitos. ¿Se acuerdan que me sobró 1, 2, 3 y 4? Que me sobró cuando estábamos haciendo las filas y virábamos. Ya, en esos 4 puntitos yo voy a hacer 4 medios puntos altos. Entonces tomo lazada, tomo el primer puntito y voy a hacer 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Entonces, aquí hicimos en total 9 medios puntos altos. Con los 5 que hicimos aquí, 4 de ahorita serían 9, ¿no es cierto? Y esta sería la vuelta número 15. Y tenemos 29 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 16 y vamos a tejer nuevamente estos 5 medios puntos altos. Y hago 1, 1, 1, pongo el separador. Vamos 2, 3, 4 y 5 medios puntos altos, ¿ya? Ahora miren, voy a hacer una disminución. Tomo la lazada de aquí y de acá y hago una disminución de puntos bajos. Ahora me voy tejiendo, cogiendo, miren, la hebrita solo de adelante de los puntos deslizados. Déjenme ver si aquí se ve bien. Ya. Tomando, miren, la hebrita de los puntos deslizados, solo la hebra de adelante y voy tejiendo puntos bajos. Si me debe salir 11, voy a tejer 1. Y 11. Ahora voy a hacer una disminución. Y finalmente me voy tejiendo estos 9 medios puntos altos. Miren. 1. Y 9. ¿Ya? Recuerden que solo medios puntos altos estamos haciendo estos 5 primeros que hicimos. Luego estos de acá, la disminución, los 11 puntos y la disminución son puntos bajos. Y acá el último sí son medios puntos altos, los 9, ¿ya? Listo, entonces terminamos de hacer la vuelta número 16 y hasta ahí tenemos 27 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 17, ¿ya? Y vamos ahora sí, a partir de esta vuelta, a tejer solo puntos bajos, ¿ya? Y vamos a tejer acá, miren, así, de esta manera. Voy a hacer mi primer punto bajo de esta vuelta. Pongo el separador y voy a tejer aquí. Ya hice un punto, vamos, 2. Estoy haciendo puntos bajos, 3, 4, 5, miren. Y una disminución. Voy a hacer 5 puntos bajos y una disminución. Ahora sigo tejiendo y voy a tejer acá 1, 10. Voy a hacer una disminución aquí, miren. Ya. Ahora vamos a tejer 6 puntitos, ¿ya? 1, 6.
¿ya? Y al último voy a tejer, miren, una disminución con estos dos puntitos que me restan. Tejer, ¿ya? Voy a hacer una disminución. Listo. Y hemos terminado de hacer esta vuelta número 17 y tenemos 24 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 18. En esta vuelta número 18 nosotros vamos a hacer en toda esta vuelta 3 disminuciones, las cuales nos debe quedar las 3 disminuciones acá atrás del talón. Eso quiere decir que vamos a hacer, yo no sé por qué se me desenfoca, espérenme un ratito, ya. Ahí. Eso quiere decir que vamos a hacer una disminución al inicio, luego vamos a tejer 18 puntos y luego vamos a hacer 2 disminuciones al final para que nos queden estas 3 disminuciones aquí. Dicho eso, vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces vamos a tejer primerito nuestra disminución. Entonces vamos a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, ¿ya? Ponemos el separador de vueltas. Ahora nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, 18 puntos bajos, solo hasta 18. Listo, miren, ya tejí 18 puntos bajos y al final me quedan 4 puntos. Y en esos 4 puntos voy a hacer 2 disminuciones. Entonces aquí voy a hacer 1 y 2. Entonces justo me quedarían aquí estas disminuciones atrás, ¿no es cierto? Encima del talón, miren. Miren aquí en el talón. Entonces hice una disminución al inicio y 2 al final, miren, me quedaría atrás del talón para que vaya dando esta curvita, ¿ya? Listo, aquí terminaríamos de hacer la vuelta número 18 y tenemos 21 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 19, ¿ya? Y en esta vuelta número 19 vamos a hacer lo siguiente. En toda esta vuelta nosotros vamos a hacer aquí 2 disminuciones, ¿ya? Las disminuciones van a estar separadas por 4 puntos. 4 puntos que se van a ubicar en la parte de atrás. Yo les explico así y no les doy un patrón como que hagan aquí 2 puntos o hagan así. Es porque no tenemos la misma tensión al tejer. Y puede ser que ustedes, su vuelta, al tener diferente tensión, más apretada o más floja, ustedes puede ser que su cambio de vuelta, su inicio y final de vuelta esté muy acá o más acá, ¿ya? O también obviamente les puede coincidir aquí. Es por eso que yo les doy el patrón, pero les explico dónde les debe quedar para que a ustedes estas formas, estas curvas, ¿no? Tanto como de acá, de la parte del empeine o de la parte del talón, les coincida y les dé esa forma que deseamos, ¿ya? Entonces, dicho esto, como les digo, en esta vuelta que viene, la vuelta número 19, nosotros vamos a hacer en total 2 disminuciones. En toda esta vuelta solo vamos a hacer 2 disminuciones, las cuales van a estar ubicadas aquí y acá. Y aquí nos va a separar por 4 puntos. Estas disminuciones van a estar separadas por 4 puntos atrás. Eso quiere decir que yo voy a iniciar con 2 puntos bajos, ¿ya? Entonces voy a retirar este separador, miren, y voy a hacer primero 2 puntos bajos. Hago 1 y voy a colocar mi separador de vueltas. Así, ¿ya? En el siguiente punto hago otro punto. Entonces aquí ya completo mis 2 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. ¿Ya? Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 13 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 13 puntos bajos. Ahora voy a hacer otra vez mi disminución, ¿ya? Y finalmente yo voy a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2. Hemos terminado de hacer la vuelta, sería la vuelta número 19, ¿no? Y tenemos 19 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 20, ¿ya? Y en la vuelta número 20, en cambio, ¿se acuerdan que en la vuelta anterior dejamos 4 puntos? Y, las disminuciones, quiero decir, se separaban por 4 puntos, ¿no es cierto? Porque 2 al inicio y 2 al final es como que 4 puntos se unen y aquí la disminución y acá la disminución. Ahora en esta vuelta número 20 vamos a separarla por 6 puntos. Eso quiere decir
que en esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones, una al inicio, una al final, pero separadas esas disminuciones por 6 puntos. Quiere decir que vamos a hacer 3 puntos al inicio y una disminución. Y luego vamos a irnos tejiendo 9 puntos, luego hacemos una disminución y finalmente tejemos 3 puntos. Entonces si tejemos 3 puntos aquí al final y al inicio, serían que están las disminuciones separadas por 6 puntos, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer entonces nuestros 3 puntos bajos. Hacemos 1 y pongo mi separador de vueltas. ¿Dónde está? Aquí, ¿ya? Entonces hago 1, hago 2 y hago 3 puntitos, ¿ya? Ahora voy a hacer mi disminución. Miren, hago una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo 9 puntos. 1, y 9, ¿ya? Ahora voy a hacer mi disminución, miren. Vamos a hacer la disminución. Y finalmente me voy tejiendo estos 3 puntos bajos. 1, 2, y aquí está el último puntito que serían 3, ¿ya? Y hemos terminado de hacer esta vuelta número 20 y tenemos 17 puntos, ¿ya? Vamos a hacer ahora 2 vueltas de altura de estos 17 puntos. Vamos a tejer punto sobre punto 17 puntos bajos, o sea, la vuelta número 21 y 22. Y listo, miren, aquí yo terminé de hacer mis 2 vueltas de altura de 17 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar el piecito, ¿ya? Vamos a rellenar este piecito con mucho cuidado de no excedernos en el, ¿cómo se dice? En el relleno. Porque no queremos que se nos deforme tampoco la pieza y se abran los puntos, ¿ya? Pues yo considero que ahí ya está bien. Miren, y a partir de aquí, conforme vayamos tejiendo, creciendo nuestro tejido, nosotros vamos a ir rellenando, ¿ya? Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Bueno, ahora sí, déjenme bajarle un chiquitín la cámara. Vamos a hacer la vuelta número, nos tocaría la vuelta número 23, ¿no? Vamos a hacer en cambio aquí, miren, eso quiero explicarles antes de continuar, ¿cierto? ¿Ya? Siempre pues al tejer ustedes se darán cuenta que a veces se va inclinando el tejido hacia la derecha, ¿no es cierto? No es que queda rectito, ¿ya? Entonces en esta parte, como hicimos 2 vueltas de altura, ustedes se van a ubicar justo aquí. Miren, el marcador les debe quedar atrás en la mitad del talón, ¿ya? Si ustedes terminaron muy acá, pues tejan los puntos que sean necesarios hasta ubicarse acá. O viceversa, si terminaron muy acá, zafen los puntos que sean necesarios hasta ubicarse acá. Pero el separador, miren, está en la mitad, el separador de vueltas, ¿ya? Eso nada más para seguir ahorita tejiendo y les coincida justo donde yo voy a hacer los aumentos, ¿ya? Ahora vamos a hacer aumentos. Y yo voy a hacer 2 aumentos en toda esta fila, 2 aumentos. Eso quiere decir que los 2 aumentos me van a quedar justo atrás del tejido, ¿ya? Entonces yo voy a hacer un aumento al inicio y un aumento al final. Entonces aquí voy a hacer un punto, así, miren. Y aquí voy a hacer mi primer aumento, ¿ya? Entonces voy a hacer un aumento y pongo el separador de vueltas. Ahora me voy a ir tejiendo 15 puntos bajos, solamente hasta 15, ¿ya? Luego de tejer los 15 puntos bajos voy a hacer al final un aumento. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 23 y tenemos 19 puntos. Ahora nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 19 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer mi vuelta de altura, la vuelta número 24. Ahora vamos a la vuelta número 25. Y en esta vuelta vamos a hacer igual 2 aumentos en total en toda esta vuelta. Y estos 2 aumentos van a estar separados de 2 puntos, solo de 2 puntos. Entonces eso quiere decir que yo voy a hacer un punto al inicio y pongo el separador. ¿Ya? Ahora voy a hacer un aumento. Así, miren, de esta manera, ¿ya? Y luego yo me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 15
puntos bajos, solo hasta 15. Y luego voy a hacer después de los 15 puntos me van a sobrar 2 puntos. Y luego hago un aumento y el último punto lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, terminé de hacer mi vuelta número 25 y tenemos ahí 21 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 26 y ahora nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 21 puntos bajos. Y listo, terminé de hacer mi vuelta número 26 de altura de 21 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 27 y en esta vuelta número 27 vamos a hacer lo siguiente. Aquí en esta vuelta vamos a hacer de igual forma 2 aumentos en toda la vuelta. Pero estos 2 aumentos van a estar separados por 3 puntos. Eso quiere decir, voy a tejer al inicio solo 2 puntos. Entonces hago 1, pongo el separador y voy tejiendo 2 puntos, ¿ya? Y en el tercer punto voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo 16 puntos. Y 16 puntos, ¿ya? Y voy a hacer un aumento de puntos bajos y al final me sobra un punto y lo voy a tejer normalmente, un punto bajo. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número 27 y tenemos 23 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura, o sea, la vuelta número 28 y 29 de estos 23 puntos. Y listo, miren, hemos terminado de hacer nuestras 2 vueltas de altura de 23 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 30, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer aquí en esta parte 3 puntos bajos. 1. Y en esta vuelta vamos a hacer 2 aumentos separados por 3 puntos bajos que quedan en la parte de atrás. Entonces voy a hacer 3 puntos, como les dije, ya hice 1, 2 y 3 puntos. Ahora voy a hacer aquí un aumento, miren, de puntos bajos. Y ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 18 puntos. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer aquí un aumento, ¿ya? Y listo, miren, he terminado de hacer la vuelta número 30, ¿no es cierto? Y tenemos 25 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 31 y vamos a hacer una vuelta de altura de estos 25 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer la vuelta de altura número 31, ¿no es cierto? Y ahora vamos a la vuelta número 32. En esta vueltita número 32 vamos a hacer una vuelta de altura de 25 puntos, pero la vamos a hacer en block, o sea, tomando solo la cadena de atrás, miren así, ¿ya? Tomamos entonces solo la cadena de atrás porque queremos que nos queden estas hebritas vistas, miren. Si nosotros tomamos siempre la cadena de atrás en esta vuelta, miren, nos quedan estas hebritas que se ven aquí, porque luego vamos a tejer en estas hebras para simular como el encaje de la media, ¿ya? Entonces vamos a ir tejiendo esta vuelta de altura 25 puntos bajos tomando las hebras de atrás. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 32 de 25 puntos bajos. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente y vamos a jalar la hebra porque aquí vamos a hacer un cambio de color y vamos a introducir el color de la piel de nuestra muñeca, ¿ya? En esta ocasión estamos haciendo una preciosa muñequita de piel canelita, miren, ¿ya? Entonces aquí yo me voy a ingresar, miren aquí, justo en la base de donde hice el último punto. Miren, voy a coger así, ¿ya? Por donde sale esta hebra. Y voy a introducir el nuevo estambre. Introduzco el nuevo estambre, miren, reemplazo básicamente esta orejita que jalé y jalo la blanca totalmente, miren, ya se perdió. Ahora voy a girar el tejido y lo que voy a hacer es cortar esa hebra. Déjenme ver dónde está mi tijera, acá, ya. Voy a cortarle el estambre de color blanco porque por el momento no le voy a utilizar. Y voy a amarrar, miren, estas 2 hebritas, tanto el color piel como el color blanco. Voy a hacer 2 nuditos para que no se me vayan a zafar este cambio de color. Y estas hebras pues obviamente quedan hacia atrás.
Entonces aquí vamos a ir tomando la hebra de atrás, tejiendo una vuelta de altura de estos 25 puntos, pero vamos a hacer puntos deslizados, miren, y los vamos a hacer flojitos, no los hagan muy apretados para que no se les complique la siguiente vuelta. Entonces vamos a ir tomando solo la hebra de atrás y vamos tejiendo 25 puntos deslizados. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 33 y ahora vamos a la vuelta número 34. Y vamos a hacer aquí una vuelta de altura tomando la cadena de atrás, pero así, miren, completa con la hebra blanca. Y nos vamos a ir tejiendo otra vueltita de altura de 25 puntos, ahora bajos, ya no deslizados. Y ponemos aquí, miren, el separador. Y vamos tejiendo así como les dije, tomando la cadena de atrás, pero completa con la blanca de atrás. Salimos totalmente atrás y vamos tejiendo estos 25 puntos bajos en bloque. Y listo, hemos terminado la vuelta número 34. Ahora vamos a la vuelta número 35. Y vamos a hacer, vamos a hacer aquí igual en esta vuelta, vamos a hacer 2 aumentos en total separados por 3 puntos, ¿no? Pero entonces aquí voy a iniciar así. Voy a iniciar realizando un aumento. Aquí sí ya cojo el punto completo y voy tejiendo normalmente. Voy a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo 3 puntos. 1, 2, 3 puntos, miren, y un aumento. Entonces aquí, miren, justo me quedan los 2 aumentos aquí y los 3 puntos en la mitad, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Aquí me voy a ir tejiendo estos 20 puntos bajos, ¿ya? Y listo, miren, ya aquí tejí mis 20 puntos, ¿no es cierto? Y aquí terminamos de hacer la vuelta número 35. Entonces vamos a hacer, y tenemos 27 puntos. Vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 27 puntos. Eso quiere decir la vuelta número 36 y la vuelta número 37. Y listo, miren, hemos terminado de hacer nuestras 2 vueltas de altura. Ahora vamos a la vuelta número 38. Vamos a hacer un aumento. Bueno, aquí van a estar separados vamos a hacer 2 aumentos en toda esta vuelta separados por 4 puntos, ¿ya? Eso quiere decir que yo voy a hacer un aumento al inicio. Así, miren, al inicio, un aumentito. Voy a poner mi separador de vueltas en el primer punto que hice del aumento, ¿ya? Ahora voy a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento de puntos bajos, ¿ya? Entonces justo estos 4 puntos, miren, me queda en la parte de atrás, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo 21 puntos bajos. 21 puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Y listo, hemos terminado la vuelta número 38. Eso quiere decir que tenemos 29 puntos. Vamos a hacer 3 vueltas de altura. La vuelta número 39, 40 y 41 de estos 29 puntos. Y listo, hemos terminado de realizar estas 3 vueltas de altura y ahora vamos a la vuelta número 42. Vamos a realizar 2 puntos bajos. 1, ponemos el separador de vueltas. Ay, no se quiere poner. Ya. Y voy a hacer otro punto. O sea, un punto en cada punto. 1 y 2. Ahora voy a hacer una disminución. Ahora voy a tejer 2 puntos. 1 y 2. Y nuevamente voy a hacer una disminución. Miren. Eso quiere decir que yo hice una disminución y otra disminución separada por 2 puntos que deben quedar en el centro, ¿ya? Entonces ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 21 puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 42 y tenemos 27 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 43. Vamos a hacer aquí ahorita, vamos a tejer 5 puntos. 1, así miren, 1,
2, 3, 4, miren, 5 puntos que deben quedar justo atrasito. 5, hagámosle 6 puntitos son. 6 puntitos que deben quedar justo atrás, miren, del talón. Estamos así, ¿ya? Ahora voy a hacer una disminución, ¿ya? Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, en total 17 puntos. Al final me van a sobrar 2 puntos y voy a hacer una disminución. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 43 y hasta ahí tenemos 25 puntos. Ahora la vuelta número 44 vamos a hacer una vuelta de altura de estos 25 puntos. Y listo, hemos terminado la vuelta número 44. Ahora vamos a la vuelta número 45. Nosotros vamos a coger 2 separadores para poner unas señales. Miren, yo aquí puse 2 separadores. ¿Ya? Este es el de inicio y vuelta, este no lo tomamos en cuenta, este está ahí para inicio y vuelta. Estos son para poner la señal donde vamos a hacer la rodilla. Miren, de separador a separador está 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿ya? Estos 5 puntos debe quedarme al frente de la pierna porque aquí es donde voy a formar la rodilla, ¿ya? Entonces, yo voy a tejer los puntos que sean necesarios, voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar a un punto antes de donde esté el marcador. ¿Ya? Porque en estos 5 puntos que tengo aquí voy a hacer 5 aumentos, ¿ya? Entonces vamos tejiendo los puntos así hasta ubicarnos acá. Y listo, miren, llegué hasta un punto antes de donde puse esos separadores y voy a sacar los separadores porque ya sé que aquí los 5 primeros, los 5 puntos que siguen, quiero decir, voy a hacer aumentos. Entonces voy a hacer 5 aumentos. 1 y 5. Y acabo de hacer 5 aumentos y finalmente me voy tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. En mi caso son 5 puntitos, ¿ya? Entonces ustedes van tejiendo los puntos que sean necesarios hasta terminar, ¿ya? Acabamos de hacer la vuelta número 45 y tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 46 y vamos a hacer una vuelta de altura de estos 30 puntos. Y listo, hemos terminado la vuelta número 46 y tenemos 30 puntos. Vamos a la vuelta número 47. Y vamos a hacer algo. Aquí en toda esta vuelta solo vamos a hacer un aumento. Y el aumento va a ir, van a coger otro separador y van a ubicar aquí atrás de la pierna, en la mitad. Ya ponemos este separador ahí y vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a un punto antes de ese separador. Para ahí, en donde está el separador, hacer el aumento. Entonces yo aquí voy tejiendo punto sobre punto. Miren así. Pongo mi separador porque este es mi inicio y mi final de vuelta. Miren, voy tejiendo así. Estos puntitos, miren. Hasta llegar a donde está ese marcador que puse. Donde está el marcador, ya lo voy a quitar, voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren. Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar al final de la vuelta. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 47 y tenemos 31 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 31 puntos y vamos a realizar 11 vueltas de altura de 31 puntos. Miren, yo aquí ya terminé de hacer mis 11 vueltas de altura, miren, ¿no? Así está la piernita. Ahora sí, miren, aquí yo terminé en esta parte. Ustedes lo que van a hacer es así, chucu, 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 aplastar la pierna para sacar estos dos lados, miren. Yo justo terminé ahí, pero si ustedes no terminaron aquí, pues y terminaron mucho más antes, dejan los puntos que sean necesarios hasta llegar acá, o si terminaron muy acá, desdejan los puntos hasta quedarse en el centro, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer un cambio de color, jalamos la hebrita y así tal cual como cambiamos el color acá abajo, vamos a cambiar acá y vamos a añadir de nuevo el color blanco para hacer el calzoncito, ¿ya? Nos metemos así y así, miren, ¿ya? Entonces tomo el estambre de color blanco y paso por esos dos bucles. Jalo el color piel, miren, y voy a cortar el color piel porque ahorita no lo voy a necesitar. Y voy a amarrar estas dos colitas.
tanto la colita blanca como la colita color piel. Entonces vamos a hacer ese proceso. 1 y 2 nuditos, ¿ya? Y estas como quedan hacia atrás, ya no importa. No se olviden de ir rellenando la piernita, ¿ya? Ahora vamos a continuar haciendo vueltas de altura, ¿ya? Y vamos a hacer punto sobre punto estos 31 puntos y vamos a hacer en total 5 vueltas de altura de estos 31 puntos bajos. Y listo, miren, he terminado de hacer estas 5 vueltas de altura de estos 31 puntos en color blanco. Aquí vamos a cortar la hebra, ¿ya? Cortamos así la hebra. Ahora vamos a hacer el detallecito de acá de la media. Miren, ahora me voy a ingresar aquí. ¿Se acuerdan que hicimos la vuelta, la primera que iniciamos de puntos deslizados, hicimos en blow? Entonces nos quedaban estas hebritas, miren. Entonces nosotros nos vamos a enganchar aquí en esta primera hebrita y vamos a añadir el estambre de color blanco, ¿ya? Para hacer aquí un detalle muy sencillo, la verdad. Entonces aquí vamos a hacer un puntito bajo, una cadena quiero decir primero. Entonces hice, miren, una cadena y en el siguiente hebrita, en el siguiente punto, un punto deslizado. Una cadena y en la siguiente hebrita un punto deslizado. Una cadena y en la siguiente hebrita un punto deslizado. Y así me voy tejiendo todo alrededor. Y listo, miren, así nos debe quedar, ¿no? Entonces vamos a cortar aquí la hebra, dejando un poquito de hebra nada más como para podernos, vamos a ensartar con la aguja, ¿ya? Y miren, aquí nos vamos a pichar donde iniciamos. Vamos a coger un poquito así de hebra. Aquí vamos a hacer una vueltita en esta aguja como para hacer un nudito. Vamos acá. Miren así, que se forme ahí un nudito. Y luego nos metemos por ahí mismo. Así con la aguja. Y salimos pues por cualquier otro lado, no hay problema. Miren, ¿ya? Y esta que queda aquí también la puedo meter con la aguja, simplemente o con el crochet dentro del tejido. Y listo, miren, así nos quedó la piernita. Como podrán ver, es una piernita, esta piernita no es ni derecha ni izquierda, o sea, es como que no tiene un derecho y izquierdo. Ya, las dos piernitas son iguales, entonces ustedes van a tejer las dos piernitas totalmente iguales, ya, pero en la segunda que tejan no le cortan aquí la hebra porque de ahí vamos a unirla con esta pierna, ya. Y bueno, aquí miren, yo terminé de hacer ya la otra pierna. Esta es la primera pierna que hicimos y le cortamos la hebra. La segunda pierna no le cortan la hebra porque vamos a continuar, miren, tejiendo, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestra piernita y la vamos a aplastar aquí, justo en la mitad, miren. No así de lado ni de lado, sino justo rectita. Y le aplastamos en la mitad, ¿ya? En la mitad de la piernita. Así tal cual, ¿ya? Entonces, al aplastar así, nos queda esta señal de acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a poner aquí un separador de vueltas, ¿ya? Para poner la señal. Entonces en esta segunda pierna nosotros básicamente es como que vamos a tejer una media vuelta más, ¿no es cierto? Para poder unir. ¿Dónde está mi crochet? Entonces vamos a tejer, como les dije, los puntos que sean. Voy a sacar este es que era el inicio de vuelta, ¿no es cierto? Terminamos aquí. Entonces yo voy a ir tejiendo, como les digo, los puntos que sean necesarios hasta llegar a esta parte de acá. ¿Ya? Y vamos a tejer el último punto donde está ese separador, ¿ya? Aquí, miren. Entonces, lo mismo que hice aquí, voy a hacer en la otra piernita, ¿ya? Rectita, y voy a aplastar y voy a sacar la medida. Como esta pierna está aquí y va a iniciar, pues la otra debe empatar acá. Entonces, vamos a sacar de igual forma aquí aplastando y vamos a sacar del lado de acá y poner el separador. Y sería aquí, miren, ya le puse el separador.
Es la primera pierna que hicimos. Me salió como que 1, 2, 3 puntitos antes de donde terminamos, ya, pero se tienen que fijarle así. Una vez ya que encontramos esa señal y acá ya terminamos de hacer, ¿no es cierto? Aquí voy a levantar una cadena, así, ya, una cadena. Y luego, miren, con las piernas rectitas hacia adelante las dos, voy a engancharme donde puse el marcador, donde puse el separador de vueltas. Ya, voy a sacar el separador y me voy a enganchar ahí, que era aquí, miren, ¿ya? Entonces aquí me voy a enlazar y voy a sacar un punto bajo. Recuerden, hice una cadena y luego el punto bajo. Donde acabo de hacer el punto bajo voy a poner el separador para hacer mi inicio y final de vuelta, ¿ya? Entonces me quedaría en la parte, miren, así de atrás, ¿ya? Entonces aquí recuerden que en la piernita tenemos 31 puntos, entonces ya tejí un punto. Me voy tejiendo, completando estos 31 puntos. Y listo, miren, ya tejí mis 31 puntos de esta pierna, ¿no? Entonces recuerden, iniciamos primero tejiendo los puntos que sean necesarios hasta básicamente la primera pierna, que fue esta que hicimos, la segunda pierna que no cortamos la hebra, tejimos media vuelta más, luego hicimos una cadena y luego nos enganchamos con la otra pierna y acabamos de tejer 31 puntos, ¿no? Ahora miren, ¿se acuerdan que hicimos una cadena acá? Entonces se va a ver el otro lado de la cadena. Entonces en esa cadena yo voy a tomar la hebra de esa cadenita que está ahí. Miren que está aquí. Ahí se la ve la cadena, ¿ya? Entonces voy a tejer un punto en esa cadena, ¿ya? Voy a tejer un puntito en esa cadenita. Entonces yo me pincho en la cadena, así, y saco un punto en esa cadena, ¿ya? Y luego me voy a pasar acá, miren, tejiendo punto sobre punto, estos 31 puntos de esta pierna. Y listo, miren, ya tejí 31 puntos de esta pierna. Y ahora me encuentro con la primera cadena que hice para unir, antes de unir esta pierna. Miren, aquí está la cadenita, ¿ya? Entonces en esta cadenita yo voy a tejer un puntito. Miren, así, un puntito en esa cadena. Y terminamos de hacer nuestra primera vuelta, miren. Entonces aquí en esta primera vuelta tendríamos, a ver, 31 puntos más 31 puntos de la otra pierna serían 62 puntos. Más un punto de esta cadena de un lado, 63, más un punto de la misma cadena del otro lado, sería 64 puntos que tendríamos en esta primera vuelta. Ahora vamos a la segunda vuelta de unión de piernas y vamos a hacer una vuelta de altura. Vamos a tejer un punto en cada punto, estos 64 puntos. Y listo, miren. Terminé de hacer mi segunda vuelta y tenemos 64 puntos, ¿no? Hicimos una vuelta de altura. Ahora vamos a la vuelta número 3. Y vamos a iniciar con una disminución. Miren, vamos a hacer dos disminuciones en toda esta vuelta. Una disminución nos va a quedar, miren aquí, en la parte de atrás, en la mitad. Luego tejemos los puntos, punto sobre punto. Cuando lleguemos a la parte de adelante, aquí en la mitad, hacemos otra disminución. Y luego tejemos los puntos normalmente hasta llegar al marcador. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 3 y tenemos 62 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Y desde la vuelta número 4, 5, 6, 7, 8 y 9, o sea, 6 vueltas de altura de estos 62 puntos bajos. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura de estos 62 puntos, ¿ya? Ahora vamos a hacer una disminución. Vamos a iniciar con aquí sería la vuelta número 10, ¿no es cierto? Vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer una disminución. Y miren, iniciamos con una disminución. Así, ¿ya? Y vamos a tejer 13 puntos bajos. 1 y 13 puntos. Ahora de nuevo voy a hacer una disminución. Y ahora me voy a tejer 14 puntos. 1 y 14. Y voy a hacer otra disminución. Y repito 13 puntos. 1, 13.
y voy a hacer una disminución. Y finalmente me voy tejiendo punto sobre punto estos 14 puntos bajos que me faltarían tejer hasta llegar al separador de vueltas. Y listo, miren, terminé de tejer mis 14 puntos que me faltaban y hasta ahí tendríamos 58 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 11 y vamos a hacer una vuelta de altura de estos 58 puntos. Listo, miren, yo ya terminé mi vuelta número 11 y hice esta vuelta de altura de 58 puntos, ¿no? Aquí vamos a hacer un cambio de color. Vamos a ingresar ya el color piel de nuevo para poder hacer ya la parte del tronco de nuestra muñeca, ¿ya? Miren, aquí yo le jalé así la hebra para hacer el cambio de color y simplemente me meto aquí, como siempre sabemos cambiar el color del estambre. Me meto en estas dos orejitas base de ese punto y voy a pasar el nuevo color aquí. ¿Ya? Ahora le jalo la hebra blanca, mira, así, y voy a cortar porque no la voy a ya utilizar ahorita. Entonces vamos a amarrar estas dos colitas. Miren así, 1 y 2 nuditos apretados. Estas ya quedan en la parte de dentro. Otra cosita, no se olviden de mientras vamos tejiendo y rellenando, ¿ya? Vamos a enlazarnos de nuevo. Y aquí vamos a ir ya, vamos a tejer color piel, ¿no es cierto? Vamos a la vuelta número, sería, a ver, número 12. Y vamos a hacer 7 puntos bajos. Primero vamos a hacer, vamos a hacer aquí 2 puntos. Entonces vamos a tejer aquí 1, 2. Pues estos 2 puntos los voy a tejer al inicio y también al final. Entonces ahorita estos 2 puntos no los tomo en cuenta. Ahorita les voy a dar el patrón que vamos a hacer. Vamos a hacer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir aquí alrededor de la vuelta 6 veces. Al final me van a sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, terminé de hacer mi vuelta número 12 y hasta ahí tendríamos 52 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura de estos 52 puntos. Y vamos a levantar 14 vueltas de altura de 52 puntos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer las 14 vueltas de altura de estos 52 puntos tenemos, ¿no? Ya. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren, en toda esta vuelta vamos a hacer 2 disminuciones. Vamos a hacer una disminución al iniciar, luego tejemos punto sobre punto, más o menos cuando nos encontremos en la mitad. No es que tiene que ser exactito. Si ustedes más o menos le calculan aquí en la mitad de adelante, hacen otra disminución y luego siguen tejiendo punto sobre punto hasta llegar al marcador. Y listo, miren, terminé de hacer esta vuelta que sería la vuelta número 27 y tenemos 50 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 28 y vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí en esta vuelta también vamos a hacer en toda esta vuelta 2 disminuciones nada más. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto y llegamos aquí a un lado y hacemos una disminución. Luego seguimos tejiendo todos los puntos del frente, luego llegamos al otro lado y hacemos otra disminución y luego seguimos tejiendo hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta número 28 y tenemos 48 puntos, ¿ya? Entonces aquí ya terminamos de hacer estas vueltas de aquí del pecho. Ahora vamos a iniciar uniendo los brazos, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar así rectita la muñeca. Le vamos a aplastar aquí, miren, así. Para sacar justo la mitad de este lado, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tomar 4 puntos de aquí. Voy a poner con un separador. Le voy a sacar este separador porque igual este ya va a haber una nueva vuelta, ¿no? Entonces aquí, miren, le ponemos así. Así. Entonces vamos a tomar estos 2 puntos de aquí y estos 2 puntos de acá, que serían 4 puntos en total aquí, ¿ya? Entonces miren, aquí sería donde voy yo a iniciar. Miren, 1, 2, 3 y 4. Justo quedan los 4 puntos a este lado. Este es el que tenemos que sacar bien. Ya si sacamos este bien, el otro nos va a quedar bien, ¿ya? Entonces vamos a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a un punto antes del marcador. Ya,
Miren, aquí ya llegamos aquí. Entonces vamos a coger cualquiera de los dos brazos y le vamos a aplastar así, justo donde está el pulgar, miren, así, la mitad. Entonces, obviamente el pulgar, este es el cuerpo, quiero que le vean así, ¿no es cierto? Y va a quedar así, el pulgar hacia arriba, ¿no? Entonces, de lo que yo aplasté así, voy a coger 4 puntos de aquí para unir con 4 puntos de acá. Entonces, déjenme alzarle un poquito, vamos a hacer esto. Ya, a ver. Ya, entonces voy a sacar aquí el marcador porque ya no quiero tenerlo aquí. Ya no me hace falta que esté ahí. Entonces miren, esto va así. Voy a coger entonces 4 puntos de aquí. Cojo primero el punto del brazo y luego lo uno con un punto del cuerpo y saco un solo punto. 1. Entonces miren, aquí será el inicio de vuelta, ¿ya? Donde hice ahorita, donde hice el primer punto uniendo el brazo con el cuerpo. Así. Ahora voy a coger, como voy a unir 4 puntos de las dos partes, miren, entonces cojo el otro punto del cuerpo y el otro punto otro punto del brazo y el otro del cuerpo. Y serían 2 puntos. Cojo el otro del brazo y el otro del cuerpo y serían 3. El otro del brazo, el otro del cuerpo y serían 4. ¿Ya? Miren, uní estas dos partes. Ahora miren, me voy a ir tejiendo punto sobre punto esta parte de acá delante del pecho y voy a tejer 20 puntos. 3 y 20 puntos. Y aquí voy a repetir el mismo proceso que hice acá con el otro bracito, de igual forma uniendo un punto del brazo con un punto. Ya, entonces ingreso el punto del brazo y ahora el punto del cuerpo y saco un punto. Ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo y saco 2 puntos. Ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo, saco 3 puntos. Ingreso en el brazo, ingreso en el cuerpo y saco 4 puntos. Ahora me voy a la parte de la espalda y voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 20 puntos hasta llegar al marcador. Y listo, miren, ya terminé de tejer estos 20 puntos que me faltaban. Ahora voy a la segunda. Y aquí termino con, aquí conservaría mis 48 puntos, ¿no es cierto? Aquí conservo mis 48 puntos. Ahora, vamos a la segunda vuelta. Miren, quiero que se acuerden que en el brazo nosotros teníamos 14 puntos. Pero ya ocupamos aquí los 4 puntos, entonces nos quedaría 10 puntos disponibles. En estos 10 puntos, nosotros vamos a hacer primero una disminución y 8 puntos bajos en estos 10 puntos. Entonces retiro aquí el separador, me voy a la parte del brazo que sería aquí. Miren, a estos 10 puntos hago primerito una disminución. Miren. Solo estoy cogiendo los puntos del brazo. Aquí va a ser el inicio de vuelta. Así miren, de esta manera. Y luego me voy tejiendo estos 8 puntos del brazo. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 8 puntos, ¿no? Ahora ya me encuentro con los puntos del cuerpo. Y primerito lo que voy a hacer es voy a realizar una disminución. Así de esta manera. Ahora me voy a ir tejiendo 8 puntos bajos. 1, 8. Ahora repito una disminución y voy tejiendo 8 puntos. 1, 8. Y ahora me encuentro de nuevo, miren, con los puntos del brazo. Y voy a repetir lo que hice acá. Voy a hacer en estos 10 puntos una disminución y 8 puntos. Y luego en la parte de la espalda me voy tejiendo estos 20 puntos que me faltarían tejer. Y listo, miren, terminé de hacer esta segunda vuelta de unión de brazos y hasta ahí tenemos 56 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer 4 puntos bajos, ¿ya? Vamos a tejer primerito 4 puntos. Me vuelvo a enlazar, ¿ya? Y voy a tejer 4 puntitos. 1,
pongo el separador. Vamos, 2, 3 y 4 puntos. Ahora voy a hacer una disminución, ¿ya? Vemos así y hacemos una disminución. Ahora me voy a ir tejiendo 24 puntos, solo hasta 24. Y listo, miren, ya tejí 24 puntos, ¿no? Y vamos a hacer una disminución, ¿ya? Y luego me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 24 puntos que me quedan hasta llegar al marcador. Listo, terminé de hacer esta tercera vuelta y tengo 54 puntos. Ahora vamos a hacer nuestra cuarta vuelta y vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, y aquí terminé de hacer mi vueltita que sería la vuelta número 4, ¿no es cierto? La vuelta número 4 y nos quedamos con 48 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer mi vuelta número 5 y tenemos hasta aquí 42 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado la vuelta número 6 y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 7 y tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 8 y hacemos 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Recuerden ir rellenando mientras van cerrando. Y listo, hemos terminado la vuelta número 8 y tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, aquí terminamos de hacer esta última vuelta y tenemos 18 puntos. Miren, aquí cuando vayan rellenando también traten de dejarle un espacio en el centro que entre su dedito, miren. Porque aquí vamos a colocar un poco de silicona y meter a presión un pedazo de alambre que le vamos a poner como refuerzo en el cuello. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahorita a dejar aquí pausado este tejido y vamos a hacer el soporte. Miren, ahora vamos a cortar un alambre de 48 centímetros aproximadamente. Este alambre mide como 1 milímetro casi de grosor, ¿ya? Entonces voy a hacer, ya 48 centímetros está aquí. Voy a doblar en la mitad este alambre. Así, miren, bien aplastadito. Vamos aplastándole así para que nos quede muy bien. Así, miren, ¿ya? Luego de esto lo vamos a volver a doblar otra vez en la mitad. Y listo, miren, está doblado así. Ahora vamos a coger una cinta, cualquier clase de cinta adhesiva. Yo estoy utilizando este tape de aquí, tape. Entonces, le dejo primero un espacio así. Primero voy a hacer desde acá, ¿ya? Dejamos un espacito así. Y vamos a ir envolviendo así como que apretadito, a presión, miren, así. Es para que no, este alambre no vaya a lastimar el tejido. Y listo, miren, así nos queda, ¿no? Entonces, este pedacito de alambre que queda bien fuerte, lo vamos a meter aquí, así, ¿ya? Miren. Entonces, pero antes de meterlo aquí, por eso les dije que dejen este espacio, vamos a llenar todo este espacio que dejamos aquí con silicona caliente y luego metemos esto. Tengan mucho cuidado de no manchar este filo con la silicona porque vamos a continuar tejiendo aquí. Todavía nos falta hacer 10 vueltas de altura de estos 18 puntos para formar el cuello. Así que tengan mucho cuidado de no manchar este filo. Vamos a ingresar la silicona acá, en esta parte de acá, todo este huequito y luego para colocar esto. Y listo, miren, yo ya le llené con mucho cuidado que no se me vaya a manchar. Luego esto le ingresan así hasta donde topa, miren, ¿ya? Y le dejamos que se seque bien. Y listo, miren, ya quedó bien seguro.
Recuerda que aquí tenemos 18 puntos, ahora vamos a levantar 10 vueltas de altura de estos 18 puntos. Y listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 10 vueltitas de altura de estos 18 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es en todo este huequito, este espacio, le vamos a rellenar con silicona caliente. Le vamos a mandar a presión aquí silicona caliente. Aquí sí ya no importa si se mancha aquí el borde porque ya no vamos a tejer. Entonces aquí simplemente cortamos la hebrita. Incluso esta hebrita la podemos enviar para adentro, ¿ya? Entonces aquí miren, pongo así. Paso del otro lado, ¿ya? Y esta tranquilamente la metemos por acá adentro, ¿ya? Entonces como ya se pone la silicona, ya se queda. Entonces vamos a rellenar esto de silicona, ¿ya? Y listo, miren, yo aquí le rebosé incluso de silicona y déjenle secar muy bien. Miren, aquí ya quedó bien pegadito, déjenme alzarle. Ya quedó bien duro esto. Vamos a hacer la cabecita, ¿ya? Vamos a hacer la cabecita. Vamos a utilizar el mismo estambre de color piel y broche de 1,75, ¿no? Hicimos un anillo mágico. Dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Y cerramos este anillo mágico. Ahora vamos a la primera vuelta. Vamos a hacer una vuelta de aumentos. Y en esta primera vuelta de aumentos vamos a hacer un aumento en cada punto. Eso quiere decir que vamos a realizar 6 aumentos. 1, 6 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la segunda vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Vamos a la segunda vuelta, hacemos nuestro primer punto bajo y colocamos el separador de vueltas. Y vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi segunda vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer 2 puntos bajos. Ya hice 1, ponemos el separador, vamos 2 y en el tercer punto un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer mi tercera vuelta y tenemos hasta ahí 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4, ¿ya? Y vamos a hacer 3 puntos. 1, ponemos el separador. Vamos 2, 3 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, terminamos de hacer la cuarta vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntitos. Vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí ya hice el primer punto. Vamos 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Vamos a la vuelta número 6 y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5 puntos bajos y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, he terminado la vuelta número 6 y tenemos 48 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 6 y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 7 y tenemos 48 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 8 y vamos a hacer 7 puntos. 1, 7 y un aumento.
Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado la vuelta número 8 y tenemos 54 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 8 puntos. 1, 8 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 9 y tenemos 60 puntos. Vamos a la vuelta número 10 y vamos a tejer 9 puntos bajos. Ya hice 1, 9 y un aumento. Y vamos a hacer este patrón de 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, he terminado de hacer la vuelta número 10 y tenemos 66 puntos. Ahora vamos a hacer 12 vueltas de altura de estos 66 puntos bajos. Y listo, miren, yo terminé de hacer mis 12 vueltas de altura de 66 puntos, ¿no? Y aquí estamos hasta la vuelta número 22. Ahorita vamos a la vuelta número 23 y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a ir formando las mejillas de la carita. Vamos a tejer 5 puntos bajos, ¿ya? Voy a hacer 1, ven así de esta manera, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos, ¿ya? Ahora voy a hacer aquí 7 aumentos, ¿ya? Vamos a hacer 7 aumentos de puntos bajos. 1 y 7 puntos, ¿ya? 7 aumentos. Ahora vamos a tejer 10 puntos. 1 y 10, ¿ya? Ahora vamos a repetir 7 aumentos. 1 y 7 aumentos de puntos bajos, ¿ya? Y ahora me voy a ir tejiendo punto sobre punto. Estos serían, a ver, déjenme ver, estos 37 puntos hasta llegar al marcador. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta número 23, me parece que era así. Y tenemos 80 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta número 24, ¿ya? Pero antes de terminar esa vuelta, de realizar, mejor dicho, esa vuelta, vamos a hacer una pausa. Y este paso que voy a hacer, indicarles dónde vamos a poner los ojos, es para las personas que ponen los ojos antes de cerrar toda la cabeza con la seguridad y todo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Vamos a tomar unos alfileres para podernos guiar más que nada, ¿ya? Primero vamos a identificar, miren, vamos a identificar esta parte de aquí, miren. Esta es la última vuelta que acabamos de hacer de los 7 aumentos y 10 puntos bajos y 7 aumentos, ¿cierto? Vamos a encontrar la mitad de esos 10 puntos que hicimos de los 7 aumentos a los 7 aumentos. Hay una distancia de 10 puntos. Entonces voy a ver 1, 2, 3, 4 y 5, que sería aquí, ¿no es cierto? Ya aquí. Y me subo una filita más arriba, que sería acá, ¿ya? Ahora giro el tejido y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Recorrer 4 puntitos, ¿ya? Recorro 4 puntos. Miren, estoy así, mejor para que lo vean mejor, ¿ya? Estoy así. Voy a recorrer, miren, aquí se ve mejor. Aquí es la mitad. Recorro 1, 2, 3 y 4. Aquí sería donde voy a colocar el un ojo. Y lo mismo hago en la parte de acá. Miren, aquí este es el punto que dijimos, el de la mitad. Este no se lo toma en cuenta, el que está con el separador. Entonces voy 1, 2, 3 y 4. Y me pincho acá. Entonces eso quiere decir que yo saco el de la mitad. Los ojos los voy a ubicar ahí. Entonces simplemente con la herramienta que ustedes tengan, como lo sepan hacer, abren simplemente el huequito, ¿no es cierto? Y colocan el ojo. Miren, este ojo es también de seguridad. Yo voy a poner ojos de seguridad, pero yo no le coloco la seguridad,
Yo suelo poner el ojo cuando ya está toda la cabeza tejida, rellena, sellada, abro el punto, pongo silicona y meto presión, ¿ya? Pero si ustedes son las personas que ponen la seguridad, pues ahí lo ponen la seguridad. Y el otro, obviamente, lo vamos a poner acá. Miren, aquí en este huequito. Estos ojos, miren, de seguridad, miden aproximadamente. Vamos a ver cuánto miden aproximadamente para que ustedes tengan ese detalle importante. Miren, mide 1 centímetro. 1 centímetro de diámetro, ¿ya? Para las personas que a veces me saben preguntar de cuánto miden esos ojitos, pues miden 1 centímetro de diámetro. Tomen en cuenta que esta separación que estoy haciendo son con los ojos de 1 centímetro. Si ustedes ponen de más tamaño o de menos tamaño, no les va a quedar los mismos puntos si hacen el mismo proceso exactamente los puntos que se están saltando, ¿ya? Bueno, dicho esto, aquí donde les dije se le pone el otro, ¿ya? El otro lo ponemos aquí. Entonces, nos quedarían aquí, ¿cuántos puntitos vemos de separación? Miren así para que lo puedan contar mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos de separación, ¿ya? 7 puntitos de separación. Bueno, entonces vamos a continuar tejiendo. Yo, como les digo que yo pongo al final, solamente les quería indicar para las personas que ponen los ojos de seguridad antes de cerrar la cabecita. Entonces, bueno, ya ustedes colocan los ojos y siguen tejiendo. Yo, como le pongo al final, pues le voy a ahorita a sacar para luego colocar, ya. Vamos ahorita a seguir tejiendo ya normalmente como estábamos tejiendo. Voy a poner esto para acá para que no me estorbe. Ya. Entonces, miren, aquí terminamos de hacer la vuelta número 23, ¿no? Y tenemos 80 puntos. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de altura de estos 80 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura de estos 80 puntos. Ahora nos vamos a la vuelta número 28, ¿ya? Y vamos a hacer 11 puntos bajos, ¿ya? Vamos a empezar haciendo ya las disminuciones. Y aquí vamos a tejer 11 puntos. 1 y 11 puntos. Y voy a hacer una disminución, ¿ya? Y este patrón de 11 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final a mí me van a sobrar 2 puntos y en estos 2 puntos voy a hacer una disminución. Y listo, miren, ya terminé de hacer, sería esta vuelta número 28 y tenemos 73 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 29 y vamos a tejer 10 puntos, ¿ya? Vamos así. Uy. Vamos a tejer 10 puntitos. 1, 10 y una disminución. Y este patrón de 10 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, terminamos la vuelta número 29 y tenemos 67 puntos, ¿ya? Ahora vamos a la vuelta 30 sería, ¿no? Sí, a la vuelta número 30. Y vamos a sacar el separador. Vamos a tejer 9 puntos. 1, 9 y una disminución. Y este patrón de 9 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y este lo voy a tejer normalmente. Y listo, hemos terminado de hacer la vuelta número 30 y hasta ahí tenemos 61 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 31 y vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 8 y una disminución. Y este patrón de 8 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, ya tejí la vuelta número 31 y hasta ahí tenemos 55 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 32 y vamos a sacar este separador y vamos a tejer 7 puntos.
7 y una disminución. Y vamos a seguir este patrón de 7 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Y listo, hemos terminado la vuelta número 32 y tenemos 49 puntos. Vamos a la vuelta número 33 y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1 y 6 y una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 33 y tenemos 43 puntos. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a rellenar, pero solo le vamos a rellenar hasta esta mitad, ¿no? Esto de aquí le dejamos flojito, no relleno así mucho porque luego se nos abren los puntos y tenemos que todavía realizar otras disminuciones, ¿ya? Y listo, miren, hasta ahí nomás le rellené, acá no le rellené. Y bueno, vamos a continuar cerrando, ¿ya? Vamos a la vuelta número 34 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enlazarnos de nuevo. Y aquí, miren, vamos a tejer 5 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Y listo, hemos terminado la vuelta número 34 y tenemos 37 puntos. Ahora vamos a hacer, vamos a la vuelta número 35 y vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Y hemos terminado la vuelta número 35 y tenemos 31 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 36 y en la vuelta número 36 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me va a sobrar un punto y lo voy a tejer normalmente. Y listo, hemos terminado la vuelta número 36 y tenemos 35 puntos. Ahora 25 puntos, perdón. Ahora vamos a hacer una pausa aquí porque vamos a empezar a rellenar. Y vamos a rellenar las mejillas. Miren, toda esta parte de aquí. No rellenen tanto para que no se les abran los puntos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer eso y nos faltaría una vueltita más de disminuciones, pero esas las vamos a hacer luego que rellenemos. Y listo, miren, ya les rellené las mejillas, esta parte de aquí. Ahora vamos a hacer la última vuelta de disminución. Ya, nos tocaría la vuelta número 37, ¿no? Vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, pero solo lo vamos a repetir 5 veces, ¿ya? Y listo, miren, ya repetí 2 puntos bajos, una disminución 5 veces. Y me sobran 5 puntos. En esos 5 puntos yo voy a hacer una disminución. Así, miren, una disminución. Un punto bajo. Y en estos 2 últimos puntos, otra disminución. ¿Ya? Entonces aquí yo terminé de hacer la vuelta número 37 y me quedo con 18 puntos. Y eso sería todo. Vamos a cortar la hebra. Vamos a jalar el tejido. Sacamos el separador. Y esta hebrita la voy a pasar, me voy donde estaba el separador y la voy a pasar hacia atrás para meterla dentro del tejido, ¿ya? Esta hebrita, miren. Entonces aquí, miren, cuando yo relleno, dejo siempre un puntito. Trato de dejar un huequito, quiero decir, aquí, miren, que entre mi dedo. Porque luego aquí, pues vamos a meter el cuello del cuerpo para luego ponerle en la cabeza. Miren, aquí en esta parte de aquí, que dejamos igual este huequito, es para aquí. Luego le vamos a poner así, pegar, pero ahorita no. Después de hacer los detalles de la cara, poner el cabello, al último ya le unimos. Ya vamos a dejar estas piezas a un lado. Ahora vamos a iniciar a hacer el vestidito y miren, vamos a hacer estas manguitas, ¿ya? Vamos a hacer 2 mangas igualitas, entonces les voy a replicar ahorita. Voy a hacer de color blanco yo el vestido, si ustedes desean pueden hacerlo de color crema, blanco hueso, el color que deseen, ¿ya? Vamos a hacer 23 cadenas. Así miren, de esta manera. 1, 2 y 23, ¿ya? Ahora vamos a unir esta pieza en círculo para continuar nosotros así, miren. Que no se haga torcida, ¿no? Para continuar
aquí tejiendo. Como tenemos 23 cadenas, nos va a salir 23 puntos, ¿ya? Déjenme bajarle un poquito la cámara. Y voy a aprovechar para ir perdiendo esta hebra. Entonces me voy a la primera cadena y hago, miren, mi primer punto bajo. Entonces aquí lo que yo voy a iniciar es tejer un punto bajo en cada cadena. Como tengo 23 cadenas, me deben salir 23 puntos bajos. Entonces voy tejiendo punto sobre punto estos 23 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 23 puntos bajos en estas 23 cadenas que unimos así en círculo, ¿ya? Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a hacer un aumento. En este primer punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ponemos el separador de vueltas en el primer punto que hicimos del aumento y vamos a ir tejiendo un aumento y un punto bajo. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta, ¿ya? Aquí al final a mí me va a sobrar un punto y voy a hacer un aumento. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta segunda vuelta y hasta ahí tenemos 35 puntos. Ahora vamos a hacer 8 vueltas de altura desde la vuelta número 3 a la 10 de estos 35 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura de estos 35 puntos, ¿no? Ahora vamos a ir a la vuelta número 11 y vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer una disminución. Ponemos el separador de vueltas y vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a repetir este patrón de una disminución y un punto bajo todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Al final me van a sobrar aquí, a ver, me van a sobrar 2 puntos y en esos 2 puntos voy a hacer una disminución. Y listo, he terminado de hacer la vuelta número 11 y hasta ahí tenemos 23 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 12 y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, ponemos el separador y 2 puntos y una disminución. Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir 5 veces. Al final me van a sobrar 3 puntos y eso los voy a tejer normalmente. Y listo, miren, he terminado de hacer esta vueltita número 12 y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 13 y vamos a hacer una vuelta en flow. O sea, tomando solo la hebra, miren, de adelante, la cadena de adelante del punto, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo aumentos, ¿ya? Aquí voy a hacer mi primer aumento tomando solo la hebra de adelante. Voy a poner el separador en el primer punto del aumento. Y me voy a ir tejiendo aquí en cada punto un aumento. En total me saldrían 18 aumentos, pero solo tomando, miren, la cadenita de al frente. Y listo, miren, terminamos de hacer aquí la vuelta número 13 y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 14. Ahora sí vamos a coger el punto completo. Miren, el punto completo y nuevamente nos vamos a ir tejiendo aumentos, ¿ya? Un aumento en cada punto. Eso quiere decir que debemos hacer 36 aumentos. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 14. Y tenemos 72 puntos. Ahora vamos a hacer una vueltita más de altura, pero aquí ya solo vamos a tejer punto sobre punto estos 72 puntos bajos. Y listo, miren, terminamos de hacer esta vuelta número 15. Y ahí ya cortamos la hebra. Vamos a cortar aquí la hebra, jalamos la hebrita, sacamos el separador y vamos a hacer un punto falso, ¿ya? Miren aquí, yo me voy a saltar el punto que sigue, voy al siguiente de atrás para adelante y paso esta hebra hacia atrás, así. Luego por donde salió, miren esta hebra, por el punto donde salió la hebra que pasamos por atrás, que es este, vamos a meternos de atrás hacia adelante en la mitad de ese punto y luego volvemos a pasar por ahí esa hebra, miren. Y aquí se forma un puntito falso. Y con la aguja vamos a desaparecer esta hebra por el tejido. Y listo, miren, ya me quedó la manga. Así tenemos que hacer 2 mangas igualitas. Ahora vamos a hacer la parte del pecho del vestido y vamos a tejer 57 cadenas, ¿ya? Y luego nos vamos a ir tejiendo un punto en cada cadena.
Nos saltamos la primera cadena porque esa no se teje y vamos tejiendo punto sobre punto estas 56 cadenas. Tenemos 57 cadenas, pero vamos a hacer 56 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejimos nuestros 56 puntos bajos. Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura. Cada vez que terminemos de hacer una vuelta, vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y volvemos a tejer estos 56 puntos bajos cogiendo el punto completo. Y vamos a levantar, aparte de esta que ya hicimos, vamos a levantar 7 filas de altura. Con esta serían 8. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 8 filas, sería en total con la primera que hicimos de altura, ¿no? Ahora, bueno, vamos a insertarnos aquí. Vamos a girar el tejido, vamos a levantar una cadena. Giramos el tejido, vamos a hacer la unión de mangas, ¿ya? Entonces, miren, vamos a tomar una manga. Y miren, aquí, ¿se acuerdan? Nosotros aquí tenemos 23 puntos, porque si no se acuerdan al inicio 23 cadenas, entonces tenemos 23. De estos 23 puntos yo voy a coger 6 puntos para unir con la parte de acá. Primero, antes de unir acá, vamos a tejer aquí 11 puntos, ¿ya? 1 y 11 puntos, ¿ya? Entonces voy a unir ahora sí la manga como les dije, ¿no? Tomando aquí. Entonces voy a tomar 6 puntos de acá y 6 puntos de aquí y 6 puntos de acá, ¿ya? Entonces primero tomo un punto de la manga y un punto del pecho. Sería 1. Estamos uniendo las dos piezas, miren. 2. 3. 3, 3, 3. Me tocaría aquí. 3, ¿no? Vamos, 4. 5 y 6, ¿ya? Ahora me voy tejiendo aquí, miren, punto sobre punto, los puntos del pecho, que serían 22 puntos solo en el pecho. Y listo, miren, ya tejí 22 puntos. Ahora voy a hacer este mismo proceso que hice acá. Voy a hacer con la otra manga, unir 6 puntos de la manga con 6 puntos de la parte del pecho. Sería 1. Y 6. Ahora me voy tejiendo punto sobre punto estos 11 puntos bajos. 2 y 11 puntitos, ¿ya? Y terminamos de hacer esta fila y tenemos 56 puntos. Ahora vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y nuevamente vamos a tejer estos 11 puntos. 1, y 11 puntos, ¿ya? 11 puntitos. Ahora quiero que se fijen en algo. La manga aquí tenía 23 puntos, pero como ya utilizamos 6, nos quedarían 17 libres. En estos 17 puntos, solo tejiendo la manga, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir 3 veces. Ahí ocuparíamos 15 puntos. Al final nos sobra 2 puntitos de esta manga y los tejemos normalmente. Recuerden, 3 puntos bajos, una disminución 3 veces, al final 2 puntos y los tejemos normalmente. Luego acá vamos a ir tejiendo los 20 puntos y aquí 22 puntos, perdón, y nos encontramos de nuevo con la otra manga y hacemos lo mismo que acá. 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, una disminución. Al final me sobra 2 puntos y los tejo. Y luego acá me paso y tejo 11 puntos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta fila que sería la fila número 2, ¿no es cierto? De la unión de mangas. De la unión de mangas es la 2.
porque saben que ya hicimos las 8 vueltas de aquí de altura, luego empezamos de nuevo el reconteo de vueltas, la unión de mangas, la primera que hicimos anteriormente, que quedamos con 56 puntos, ¿no? Y esta es la segunda, que quedaríamos con 72 puntos. Ya, ahora vamos a la tercera. Vamos a hacer una cadena, giramos el tejido, vamos a tejer estos 11 puntos. 1, 10, 10, 10 y 11, ¿ya? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. Solo 3 veces, ¿ya? Entonces aquí hacemos así un punto, 2 puntos, ¿ya? Y una disminución. Miren así. Ahora repetimos. 1, 2 puntos y una disminución. Repetimos otra vez. 1 punto, 2 puntos y una disminución. Miren así, repetimos 3 veces 2 puntos bajos y una disminución, ¿no es cierto? Aquí todavía me quedan 2 puntitos de la manga, que o sea, es que como que pertenecieran a la manga. 1 y 2 puntos. Y luego me voy tejiendo estos 22 puntos bajos. Miren, aquí ya tejí mis 22 puntos. Ahora me encuentro de nuevo con la manga y voy a repetir lo que hice en la primera manga. Voy a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces. Y listo, miren, aquí repetí 3 veces 2 puntos bajos y una disminución. Ahora voy a hacer 1 y 2 puntitos, ¿ya? Y finalmente me voy tejiendo estos 11 puntos que me faltarían tejer de la parte de acá atrás. Y listo, miren, ya tejí mis 11 puntos que me faltaban. Y aquí hemos terminado de hacer la vuelta número, sería de la unión de mangas, la vuelta número 3. Y tenemos 66 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y nos vamos tejiendo estos 11 puntos. 1 y 11 puntos. Y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces. Un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Y seguimos, un punto bajo y una disminución. Tejemos 2 puntos, 1 y 2 puntos. Y vamos luego tejiendo estos 22 puntos. Nos encontramos con la manga y hacemos lo mismo. Un punto bajo y una disminución 3 veces, luego tejemos 2 puntos. Y finalmente estos 11 puntos. Y listo, miren, hemos terminado de hacer esta vuelta de altura de 60 puntos. Aquí levanté, miren, una cadena para girar, ¿ya? Y vamos ahorita a la vuelta, sería a la fila número 5, ¿ya? Y vamos a hacer este patrón, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir a todo lo largo de esta fila. En total me van a salir 10 veces, ¿ya? Y listo, miren, terminamos de hacer esta fila número 5 y tenemos 50 puntos. Ahora vamos a levantar una cadena y vamos a tejer una fila de altura. Vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 50 puntos bajos. Y listo, miren, hemos terminado de hacer la vuelta número 6 con 50 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer 3 puntos, 1, 2 y 3 puntos y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo a lo largo de esta fila. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta fila número 7. Y hasta ahí tenemos 40 puntos. Ahora vamos a la 8, levantamos cadena, giramos el tejido y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 40 puntos bajos. Y listo, miren, terminé de hacer esta fila que sería número 8, ¿no? Vamos a la 9 y vamos a hacer cadena. Giramos el tejido y vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2 puntos y una disminución.
Y este patrón de 2 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir a todo lo largo de esta fila. Y listo, terminamos de hacer esta fila número 9 y tenemos 30 puntos. Vamos a levantar cadena, giramos el tejido y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 30 puntos bajos. Y listo, terminé de hacer mi vuelta, mi fila número 10 y tengo 30 puntos. Ahora vamos a la 11, levantamos cadena, giramos el tejido y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir a todo lo largo de esta fila. Y listo, miren, terminé de hacer mi fila número 11 y tenemos 24 puntos. Vamos a levantar cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer punto sobre punto estos 24 puntos bajos. Entonces aquí miren, nosotros ya terminé aquí de hacer mi fila número 12 de 24 puntos, ¿ya? Entonces aquí ya estaría esta parte. Vamos a hacer un cuellito aquí. Y vamos a hacerlo así de esta manera, miren. Aquí vamos a tener así esta parte, ¿no es cierto? Y aquí ya levanté una cadena. Voy a girar el tejido y voy a tejer aquí solo 11 puntos, pero cogiendo la cadena de atrás, o sea, en bló. Miren así. Voy a ir haciendo 11 aumentos. No, 11 aumentos. Entonces solo 11 aumentos. Listo, miren, aquí ya hicimos 11 aumentos. Entonces tendríamos 22 puntos. Vamos a girar el tejido y voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 22 puntos. Ahora sí, cogiendo el puntito, miren, así completo, ¿no? Entonces vamos tejiendo estos 22 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 22 puntos. Ahora en esta nueva fila de esta parte del cuello voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido y me voy a ir tejiendo un punto aquí, un punto bajo y un aumento, y me voy a ir tejiendo un punto bajo y un aumento a todo lo largo de esta fila. Aquí terminé de hacer esta fila y tenemos ahí 33 puntos. Ahora vamos a girar el tejido, ¿ya? Nos vamos a saltar el primer punto y nos vamos desde el segundo punto tejiendo punto sobre punto y vamos a tejer estos 32 puntos. Teníamos 33, pero como nos saltamos el primero, pues solo vamos a tejer 32 puntos bajos. Y listo, miren, así nos está quedando este cuellito. Ya me está cogiendo la noche, por eso ya no se ve tan bien. Así que bueno, vamos a terminar con esta parte. Y bueno, aquí miren, lo que yo voy a hacer es giramos, ¿no es cierto? Giramos así y vamos a irnos tejiendo. Teníamos 32 puntos, ¿no es cierto? Nos vamos a ir tejiendo estos 32 puntos deslizados. Aquí hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer una fila de 32 puntos deslizados. Así, hasta llegar a 32. Y listo, miren, ya llegué a mis 32 puntos. Luego lo que voy a hacer es tejer puntos deslizados en esta parte de acá para llegar acá, ¿ya? Entonces aquí miren, se forman siempre como filitas, ¿no es cierto? Ya vamos aquí a hacer un punto deslizado aquí, aquí en la mitad, aquí en este borde y aquí abajo, ¿ya? Así vamos a hacer estos puntos deslizados. Entonces voy a pincharme aquí en este filito y voy a hacer punto deslizado. Ahora me tocaría en la mitad de esta fila punto deslizado. Ahora me tocaría en este bordecillo punto deslizado. Ahora me tocaría aquí en la base donde hicimos los puntos, ¿se acuerdan los 11 puntos? Así, miren, y me queda así. Ahora lo que yo voy a hacer es, en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente también otro punto deslizado, o sea, 2 puntos deslizados. Y aquí me quedarían los 11 puntos. Igual que acá, ¿no es cierto? Y voy a repetir todo lo que hice acá, voy a repetir en el lado de acá. Entonces vamos a hacer el otro lado del cuellito. Y aquí tenemos 11 puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer, como les dije, vamos a tomar la hebra solo de atrás en bló
y vamos a irnos tejiendo 11 aumentos, ¿ya? De puntos bajos, 11 aumentos. Y listo, miren, ya terminé de tejer mis 11 aumentos en blow, ¿no? Y ahí tendría ya 22 puntos. Aquí pues voy a levantar una cadena, giro el tejido y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 22 puntos bajos, cogiendo el punto completo. Y listo, miren, ya hice esta segunda fila y tenemos la 22 puntos, ¿no? Hicimos una fila de altura. Aquí no voy a hacer cadena, solo voy a girar el tejido y voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer este patrón de un punto bajo y un aumento. Y este patrón de un punto bajo y un aumento lo voy a repetir todo a lo largo de esta fila. Y listo, miren, terminamos de hacer esta tercera fila y tenemos 33 puntos. Ahora vamos a levantar cadena, giramos el tejido y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto y vamos a hacer 31 puntos, solo hasta 31. Y listo, miren, aquí tenemos 33 puntos, pero solo tejimos 32, 31 quiero decir, y nos quedan 2 puntos. En estos 2 puntos yo voy a hacer, miren, así, y cojo el otro punto, voy a hacer una disminución, ya, así, de esta manera, miren, ya, vamos a hacer una disminución. Ahora, aquí, como debemos hacer, este es el derecho de la blusa, ¿no es cierto? Es así, ya. Entonces nosotros tenemos que hacer la última fila, que sería de los puntos deslizados. Pero como terminamos aquí, ¿no es cierto? Y nos faltaría tejer esta partecita de aquí. Aquí nosotros vamos a cortar la hebra para volvernos a enlazar y empezar desde acá abajo. Porque tenemos que hacer puntos deslizados toda esta parte también, no solo desde aquí. Así que aquí lo que vamos a hacer es, como les digo, cortar la hebra, o si no, ustedes pueden dejar hebra lo suficientemente larga como para hacer estos puntos deslizados y para podernos pasar. Podemos dejar hebra larga, ya más o menos como puede ser unos 50 centímetros de hebra. Vamos a calcularle ahí y le cortamos aquí para poder hacer los puntos deslizados, para podernos no cortar y solamente pasarnos acá. Entonces ahorita van a ensartar la aguja y nos vamos a pasar acá. Miren, aquí terminamos, ¿cierto? Entonces nosotros nos vamos a pasar, esta es la parte así derecha, ¿no es cierto? Porque vira así el cuellito. Por esta parte de atrás nos vamos a pasar con la aguja hasta llegar al borde. Hasta llegar a este borde de acá, miren, así. Vamos a irnos pasando hasta llegar a la parte de acá abajo, ¿no? No apretemos, no jalemos mucho para que no se nos frunza, ¿ya? Así, miren, ¿ya? Entonces ya llegamos a esta parte de acá abajo. Cuando lleguemos a esta parte de acá abajo, ¿no? Entonces vamos a quitar la aguja y vamos a continuar con el crochet, ¿ya? Voy a dejar esto acá. Entonces acá vamos a hacer pues los puntos deslizados, porque el cuellito es así, entonces los puntos deslizados tienen que estar al derecho. Y empezamos desde acá, desde esta parte de acá, ¿ya? Entonces vamos primero a pasar la hebra, nos metemos aquí, miren, en este punto, y vamos a pasar la hebra hacia el otro lado para empezar a tejer, ¿ya? Así. Entonces aquí, ¿se acuerdan que hicimos un punto? Aquí hicimos los puntos deslizados, que hicimos uno aquí, 1, 2, 3 y 4 en la base. En total hicimos 4 puntos deslizados. Entonces aquí vamos a empezar de igual forma aquí en la base, que sería aquí. Entonces yo voy a sacar así la hebra y voy a hacer una cadena que simula como un punto deslizado, ¿ya? Luego me voy a ir acá en esta parte de aquí, 1, 2, sería 3 y 4, ¿ya? Hago una cadena que simula como un punto deslizado. Luego me tengo que pinchar acá y sería 2, ¿no es cierto? Porque la cadena es como un punto deslizado. Vamos acá en la mitad, que sería 3, y aquí en esta unión, que sería
4 puntos deslizados y luego me voy a ir enganchando acá. ¿Se acuerdan? En los 32 ya nos quedó porque hicimos una disminución y luego voy tejiendo estos 32 puntos deslizados hasta llegar al final. Y aquí miren, yo ya terminé de hacer. Ya aquí vamos a hacer un borde aquí, pero estamos como la parte al revés, tenemos que volvernos a enlazar acá al derecho, así que aquí pues vamos a zafar esto y vamos a perder esta hebra. Ya vamos a rematar. Y listo, miren, así nos quedó ya el cuellito, miren, así nos queda, ¿ya? Entonces vamos a girar esta parte de así, ¿ya? Miren, y vamos a iniciar desde aquí para hacer los ojales. Entonces nos vamos a volver a enlazar aquí en esta partecita de aquí. Miren, vamos a pincharnos aquí en el filito y pues vamos a hacer una cadena. Vamos a pasar esta hebrita hacia adelante, esta que vamos a ir perdiendo, vamos a hacer una cadena y ahí mismo un puntito bajo, miren, un punto bajo, ¿ya? Una cadena, un punto bajo. Entonces nosotros vamos a ir haciendo puntos bajos, miren, déjenme acercarle acá. Vamos a ir haciendo, por ejemplo, ahorita hice uno aquí, ¿no es cierto? Ya, vamos a ir haciendo en las esquinas y en la mitad. Por ejemplo, ahorita como hice aquí en este huequito me tocaría aquí en esta esquina. Luego me tocaría en la mitad, en esta unión, quiero decir no esquina, unión, mitad, así, ahí vamos haciendo así. Puntos bajos, ¿ya? Entonces, miren, aquí estamos de esta manera. Aquí voy a levantar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, ¿ya? Y me voy a ir acá donde les dije en esta parte y voy a hacer aquí un punto deslizado. Dije puntos bajos, creo. Son puntos deslizados los que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, miren, ahora me tocaría en la mitad de acá. Voy a hacer otro punto deslizado. Voy a hacer uno. Aquí ya está un ojal. Hago uno. Ahora me toca acá. Vamos, 2. Ahora me toca en la mitad, 3. Ahora me toca en esta, 4. Miren, 4, 4. Y aquí me tocaría acá 5. Ya, hice 5 puntos deslizados, ¿no? Voy a levantar de nuevo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Entonces bajo y voy a hacer mis puntos deslizados. Debo hacer 5. 1 y 5, ¿ya? Ahora voy a levantar de nuevo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y ahora bajo de nuevo tejiendo 5 puntos deslizados. 1 y 5 puntos deslizados. Miren, así de esta manera. Levanto de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy acá haciendo un punto deslizado. Vamos, 2 puntos deslizados. Y aquí 3 puntos deslizados. Y aquí finalmente en este filo del cuello 4 puntos deslizados. Miren. Y terminamos de hacer los ojales. Aquí simplemente vamos a cortar la hebra. Jalamos. La pasamos por la parte de atrás de la blusa. Bueno, no es blusa, es la parte de arriba del vestido. Y miren, y la vamos a perder. Si quieren hacer un nudito y la perdemos tras del tejido. Pero aquí miren, ya nos quedó 4 ojales. 1, 2, 3 y 4. Los cuales vamos a cuadrar bonito aquí en la blusa, miren. Y los vamos a colocar los botones para luego pues ya que quede esta parte de atrás bien. Vamos a perder esta hebra. Y miren, yo ya le coloqué los botoncitos, le puse estos de madera. Ustedes pueden poner los que ustedes deseen, miren. Estos botoncitos miden, a ver, déjenme ver cuánto miden. Miden aproximadamente, miren, entre 8 y 9 milímetros de diámetro, ¿no? Entonces, para que les alcance los ojales que son de 6 cadenitas. Miren, entonces nos quedaría así. Esta es la parte de arriba del vestidito. Ahora vamos a empezar con el vuelito, la parte de abajo, ¿ya? Bueno, listo, miren. Entonces ahorita, como les dije, vamos a hacer el vuelo.
¿no es cierto? Y vamos a engancharnos, a ver, acá, ¿no? Estamos así. Miren, vamos a hacer una franjita de color rojo para que simule como una cintita en el centro, ¿ya? Se me ocurrió hacerlo así. Vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacerlo así, de esta manera. Entonces, nos vamos a pinchar. Recuerdan que aquí, en esta parte de acá, teníamos 56 puntos. Hicimos 57 cadenas al inicio para hacer 56 puntos bajos, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma nos debe salir 56 puntos. Vamos a hacer puntos deslizados. Entonces, miren, nos introducimos aquí, justo en este puntito del final. Ya, y vamos a levantar así una cadenita. Vamos a introducir color rojo. Este estambre es la misma marca, el mismo grosor que este, es Cartopus, 60% algodón, 40 acrílico, de 2 milímetros de grosor, y utilizamos el mismo crochet de 1,75. Levanto una cadena, miren así, ¿no? Y voy al siguiente puntito. Voy cogiendo como las hebritas del lado contrario de las cadenas, que son estas, miren. Aquí va 1, 2, 3, así. Entonces debe salirnos de igual forma como yo les digo. Nos debe salir 56. Entonces voy haciendo punto sobre punto. Estos puntos, miren, deslizados. Y voy haciendo 56 puntos deslizados. Y listo, miren, así me quedó todos mis puntos deslizados, ¿no? Entonces ahora vamos a levantar una cadenita, vamos a girar el tejido y vamos a hacer puntos bajos, pero solo tomando, miren, la hebra de adelante, o sea, en flor. Miren, quiero que vean esta cadena. Se forma por 2 hebras. Voy a tomar solo la hebra de adelante, que sería esta de aquí, miren, ¿ya? Y voy realizando puntos bajos. Tomo solo la hebra, hay que se vea mejor, solo la hebra, miren, de adelante, y voy haciendo puntos bajos. Tomando solo la hebra de adelante y voy haciendo puntos bajos. Entonces voy haciendo punto sobre punto estos 56 puntos bajos en flor. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestra filita de puntos bajos, ¿no? Miren, ahora vamos a hacer algo aquí. Si miran cómo queda así, ¿no es cierto? Lo último, ya. Miren, nos vamos a ingresar de nuevo aquí donde iniciamos. Aquí. Y esta orejita, esto le vamos a pasar acá. Así. Vamos con el crochet y la vamos a sacar por acá. Miren, así, sin jalar mucho para que no se frunza, ¿ya? Ahora aquí nosotros vamos a levantar cadenas, ¿ya? Y vamos a levantar, y miren, acabo de levantar 50 cadenas, ¿ya? Entonces, en estas 50 cadenas vamos a bajar tejiendo puntos bajos. En total serían 49 porque la primera cadena no se teje. Entonces voy a bajar tejiendo punto sobre punto estos 49 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestros 49 puntos bajos. Ahora me voy a volver a enlazar, miren aquí, en el primer puntito de donde iniciamos, ¿se acuerdan? El primer puntito que sería aquí. Y nos vamos a ir de nuevo tejiendo estos 56 puntos bajos, miren, así. Vamos a irnos tejiendo punto sobre punto. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 56 puntos bajos. Ahora voy a hacer lo mismo que hice acá, aquí. Voy a levantar estas 50 cadenas y luego bajo tejiendo 49 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer esto. No, hicimos 50 cadenas y bajamos tejiendo 49 puntos. Entonces simplemente aquí, miren, nos vamos a ir aquí donde iniciamos. Vamos a hacer un puntito deslizado. Y eso sería todo. Cortamos la hebra. Ya terminamos de tejer con este estambre de color rojo. Simplemente vamos a pasar por acá esta hebra a la parte de atrás. Porque vamos a desaparecer esta hebra ya. Entonces miren, le paso así. Y con la aguja le pasan acá atrás en lo rojo. Y listo, miren, así nos queda esta parte. Todavía obviamente nos falta, pero le quise dar como esta cintita así. Después le vamos a amarrar hacia atrás. Aquí esta hebrita también del inicio la perdemos aquí con aguja, ¿ya? Ahora vamos a empezar a hacer ahora sí el vuelo con el estambre de color blanco.
No, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a colocarnos así y vamos a ingresar al primer puntito, que sería este de los 56 puntos, así. Pero vamos a colocarnos, perdón, en la hebra de atrás. Vamos a cogerlo en bloc, así, de esta manera. Y vamos a hacer una cadenita, así. Y luego vamos a ir tejiendo, vamos a ir cogiendo punto sobre punto en bloc. Y vamos a ir tejiendo puntos deslizados, miren. Vamos a hacer estos 56 puntos, miren, deslizados en bloc. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi filita en puntos deslizados. Hacemos puntos deslizados es para que la unión, miren, de cambio de colores se vea así, uniforme, ¿ya? Ahora vamos a levantar una cadena. Vamos a girar el tejido. Y vamos a tejer en flow, o sea, tomando solo la cadena, miren, de adelante. Y nos vamos a ir tejiendo aumentos. O sea, una fila de aumentos. Tomamos, miren, solo la cadena, quiero que se fijen bien. Solo la cadena de adelante, o sea, esta, miren. Déjenme encogerla bonito, esta, miren. Entonces vamos haciendo un aumento en cada puntito tomando la cadena solo de adelante. En total nos debe salir 56 aumentos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 56 aumentos. Ya está, ahí tendríamos 112 puntos, ¿no es cierto? Vamos a levantar una cadena, ¿no es cierto? Aquí estábamos así, levantamos una cadena, giramos el tejido y nos vamos a ir tejiendo, miren, punto sobre punto, pero ahora vamos a hacer medios puntos altos, miren. Vamos a ir tejiendo medios puntos altos. Entonces en total nos debe salir 112 medios puntos altos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 112 medios puntos altos. Miren, ya nos está dando como ese vuelito. Ahora vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a unir ya esta pieza, la vamos a unir, ¿no? Para empezar a tejer en espiral. ¿Ya? Entonces, pero vamos a hacer vueltas cerradas. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a situar al primer punto, miren, de aquí, que sería este. Este es el punto, miren, este es el primer punto. Entonces aquí yo voy a hacer punto deslizado, voy a levantar cadena y aquí mismo voy a hacer mi primer medio punto alto, miren. Y este va a ser el inicio de mi vuelta porque voy a tejer ya en círculo, ¿no es cierto? Pero con vueltas cerradas, ¿ya? Entonces voy a ir otra vez tejiendo estos 112 medios puntos altos. Miren así, de esta manera, ¿ya? Entonces, cada vez que yo termine de hacer acá la vuelta, me pongo aquí punto deslizado, levanto una cadena, es para poder cerrar esta vuelta, ¿no es cierto? Para que se me vaya tejiendo parejo. ¿Ya? Entonces voy a hacer esto y voy a levantar en total de estas filas, voy a hacer 12 filas de altura, contando con esta que ya acabo de hacer, o sea que me faltaría hacer 11 filas, ¿ya? Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer todas mis vueltas de altura, ¿no? Con la primera que hicimos de medios puntos altos, con esa serían 12, ¿no? 12 vueltas, miren, ya no. Bueno, aquí y terminaríamos la vuelta número 14 con estas, ¿no? Entonces vamos a la vuelta número 15 y cerramos igual, hacemos vuelta cerrada como estamos haciendo normalmente y miren, yo ya empecé a hacer puntos bajos. Vamos a hacer ya no medios puntos altos, sino una vuelta de puntos bajos, de 112 puntos bajos. Y listo, miren, aquí terminé de hacer mi vuelta de altura de puntos bajos, 112 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar aquí la vuelta. Punto deslizado, cadena, ¿ya? Y aquí mismo voy a hacer un punto bajo, miren, voy a hacer un medio punto alto, un punto alto, perdón, un punto alto y ahí mismo un punto bajo, así miren, de esta manera, ¿ya? Entonces miren, vamos a hacer estas como medias lunas, podríamos decirlo. Entonces me voy al siguiente punto y voy a hacer punto deslizado,
Al siguiente punto, otro punto deslizado. Hago una cadena y empiezo a hacer este patrón de un punto bajo, un punto alto y ahí mismo un punto bajo. Miren. Voy al siguiente punto, punto deslizado, al siguiente punto, otro punto deslizado, ¿no? Y levanto una cadena y empiezo a hacer el patrón. En ese mismo punto, un punto bajo, en el mismo punto, un punto alto, en el mismo punto, un punto bajo. Miren. Voy al siguiente punto, punto deslizado, al siguiente punto, punto deslizado, una cadena, ahí mismo un punto bajo, un punto alto y ahí mismo un punto bajo. Miren, entonces vamos a ir haciendo este detalle, miren, que nos queda así muy bonito y así alrededor de la vuelta. Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer todo este detalle. Simplemente aquí cortamos ya la hebra, ya cortamos la hebrita, jalamos y esta hebrita la vamos a pasar hacia el otro lado, como para luego esconder esta hebra. Miren, ahí nos queda bien. Entonces aquí simplemente con aguja vamos a esconder y rematamos. Ahora vamos a hacer otras piezas más que son para el vestidito decorar. Miren, vamos a hacer estos dos tamaños. Uy, ya se me cayó. Estos dos tamaños de corazones, miren. De estos vamos a hacer 18 y de los pequeños 8. Realmente son facilitos de hacer. Les voy a indicar cómo hacer el corazón pequeñito, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el mismo estambre color rojo que utilizamos para hacer esa franjita del vestido. Ese mismo, ¿ya? El mismo estambre. Entonces miren, vamos a hacer lo siguiente. Para hacer el más pequeñín, vamos a hacer esto. Déjenme encoger los apuntes que aquí estaban, que anoté. Ya. Miren, para hacer el más pequeñito vamos a hacer así. Un anillo mágico. Miren, un anillo mágico. ¿Ya? Levantamos dos cadenas. Una y dos cadenas. Luego vamos a hacer un medio punto alto dentro de este anillo. Un medio punto alto. Miren, así. ¿Ya? Luego vamos a hacer dos puntos bajos dentro de este anillo. 1 y 2. ¿Ya? Ahora levanto una cadena y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí, pero del lado contrario, o sea, de donde terminamos, así vamos. Entonces sería aquí dos puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, un medio punto alto, dos cadenas, una y dos cadenas, ¿ya? Y dentro de este anillo mágico termino con un punto deslizado, miren, así, ¿ya? Luego voy a coger y voy a jalar la hebra del anillo mágico, lo voy a cerrar. Esta hebra que quedó aquí, voy a cortarla, así, miren, la cortamos, jalamos, así. Esta hebra la vamos a pasar dentro del círculo del anillo mágico, hacia atrás. Miren así, hacia atrás, ¿ya? Y acomodamos bonito. Luego estas dos hebras las vamos a amarrar. Vamos a hacer dos nudos. 1 y 2 nudos, ¿ya? Como yo le voy a pegar con silicona esto en el vestido, entonces yo voy a cortar el exceso de estas hebras. Ya, como eso va con silicona atrás, no hay problema. Y ya estaría, miren, el corazón pequeño. Y nos queda así, ¿no? Entonces de estos vamos a hacer, como les dije, 8. Ahora vamos a hacer el corazoncito grande, ¿no? Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas, ¿ya? Ahora voy a hacer 2 puntos altos. Cojo la lazada, me meto aquí al anillo mágico y hago un punto alto y luego otro punto alto. Miren. Ahora voy a hacer 3 medios puntos altos. 1. Todo estoy haciendo dentro de este anillo mágico, miren. 2 y 3. ¿Ya? Ahora voy a levantar 2 cadenas y repito lo de este lado. ¿Ya?
Entonces me tocaría hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 2 puntos altos, ¿ya? Y finalizo aquí haciendo 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Miren, ¿ya? Aquí jalamos la cuerdita del anillo mágico. Pues aquí está una pelucita. Jalamos, miren, el anillo mágico, lo cerramos. Y esta hebra de acá simplemente vamos a cortar. Zafamos tal cual como hicimos en el anterior. Pasamos esa hebra dentro de este anillo mágico y la mandamos hacia atrás, ¿ya? Jalamos bien. Es importante que el anillo mágico esté bien cerradito, ¿no? Miren, apretamos bien. Jalamos bien esto. Miren, ya se cerró. Y en la parte de atrás, miren, quedan las 2 hebras. Y vamos a cerrar así con 2 nudos. Listo. Y luego cortamos el exceso. El exceso, ¿ya? Y me queda así, miren, este corazoncito. De estos corazones voy a hacer 18. Y miren, así ya le pegué los corazones con silicona. Miren, así queda el vestido. Los 8 corazones, miren, de pequeños los pusimos aquí. 2 aquí, 2 atrás, serían 4. 2 aquí en la manga y 2 en la otra manga, serían 8. Realmente no es que tiene un lugar exacto, que yo así le puse al azar, la verdad, los corazoncitos. Miren, aquí por ejemplo se pueden guiar más o menos 1 y 2 filas después de este rojo. Miren, y acá pues como que en el centrito de la manga, uno adelante, otro por atrás. Igual aquí, uno adelante, el otro más atrás. Y los de atrás, miren, después de una filita. Y aquí está incluso después de 2 filas, miren. No es que es un lugar como que exacto, ¿ya? Esta hebra me toca perderla, esa hebra blanquita. Déjenme quitar estas arañitas de la silicona que quedan por aquí. Y los corazones, pues los más grandes hicimos aquí, pues le pusimos de aquí de este bolito una filita más arriba, más o menos. Yo algunos los separé con unos con 7, otros con 8 puntos, así, miren. Fui poniendo todo alrededor y luego la fila de arriba fui poniendo más o menos como en la mitad de estos dos arriba, miren, como que subiendo una fila, así. Entonces aquí en esta fila de abajo están 9 y en esta fila 9 serían los 18 corazones, ¿no es cierto? Entonces aquí miren, este ya estaría terminado el vestidito, lo vamos a dejar a un lado. Bueno, vamos a hacer los zapatitos. Y el zapatito, la suela va a ser este café, este chocolate, y la parte de ya del zapato va a ser de este color, es un color caqui. Como color nuez más clarito, ¿ya? Bueno, vamos a iniciar con este color. Los dos son cartopu, 60% algodón, 40% acrílico, 2 milímetros de grosor cada hebra, ¿ya? Vamos a utilizar un crochet de 1,75 y vamos a empezar a tejer. Vamos a bajarle un poquito la cámara. Vamos a hacer, vamos a iniciar con 6 cadenitas. Vamos a hacer 6 cadenas. Así, miren. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. En la segunda cadena, porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento. En este primer punto del aumento voy a poner el separador para acordarme el inicio y el final de vuelta. Y voy a hacer otro punto ahí mismo en esa misma cadena para formar un aumento. Ahora me voy tejiendo un punto en cada cadena y voy a tejer 4 puntos. Ya voy 2 y 3 puntitos. Ahora en la última cadena voy a hacer 4 puntos en esa misma cadena. 1, 2, 3 y 4 puntos en esa misma cadena, ¿ya? Ahora voy a tejer en modo espejo, o sea, al contrario de las cadenas. Aquí es donde hicimos los 4 puntos. En el que sigue nos vamos a hacer un punto bajo. Voy a hacer 3 puntos. Ya hice uno. En el siguiente, vamos 2.
en el siguiente 3 y en este último puntito un aumento de puntos bajos. ¿Ya? Así, miren. Voy a jalar un poquito esto para que se me cierre como el huequito de aquí que queda. Y bueno, aquí hemos terminado de hacer nuestra primera vuelta y tenemos 14 puntos. Ahora vamos a la segunda vuelta y vamos a tejer en vueltas cerradas. Ya, eso quiere decir que cada vez que yo termine una vuelta voy a cerrar esta vuelta. Aquí en el punto donde está el marcador voy a hacer punto deslizado, cadena y en ese mismo punto un punto bajo, y ese será el primer punto de esta segunda vuelta. Pongo el separador. En el siguiente punto voy a hacer otro aumento. Ahora voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 4 aumentos seguidos. 1, y 4. Ahora me voy tejiendo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Y finalmente 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Esto que se ve como punto es el punto deslizado y la cadena que hacemos para cerrar la vuelta. Eso no se teje. Vamos a cortar esta hebrita que estábamos perdiendo para que no estorbe. ¿Ya? Bueno, aquí hemos terminado de hacer la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y tenemos 22 puntos, ¿ya? 22 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos siempre a cerrar la vuelta ya, como siempre hemos venido cerrando. Punto deslizado, una cadena y nuestro primer punto aquí. Como voy a hacer un aumento, voy a hacer otro punto más para que se me forme mi aumento y pongo el separador en el primer punto del aumento. En el segundo punto voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Ahora voy a tejer 5 puntos. 1 y 5 puntos. Miren, ¿ya? Ahora, aquí voy a hacer un aumento, 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora voy a hacer 2 aumentos, 1, 2 aumentos, 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos, y en el siguiente un aumento. Ahora voy a tejer 5 puntos, 1, 5, y finalmente realizo 2 aumentos, 1 y 2 aumentos, miren, ¿ya? Ahora aquí terminé de hacer mi tercera vuelta y tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4 y vamos primerito a cerrar la vuelta. Punto deslizado, cadena, ¿no? Punto deslizado, cadena y mi primer punto en ese mismo punto y pongo el separador de vueltas. Así, miren. Y continuamos, ¿no? Aquí ya cerramos nuestra vuelta, hicimos nuestro primer punto. Voy a hacer un punto bajo que ya lo hice. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y repito, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 7 puntos. 1 y 7 puntos. Miren. Ahora, en la parte de aquí voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito nuevamente, un aumento y un punto bajo. Ahora voy a hacer un punto bajo y un aumento. Y repito, un punto bajo y un aumento. Ahora voy a tejer 7 puntos. 1 y 7. Y voy a hacer un aumento y un punto bajo. Repito, un aumento y finalizo con un punto bajo. Miren. Y aquí termino de hacer mi cuarta vuelta y tengo 38 puntos, 58 digo.
y tenemos 38 puntos, ¿no? Ahora vamos a la vuelta número 5. Y primerito vamos a cerrar nuestra vuelta, ¿ya? Vamos a cerrar la vueltita. Aquí vamos a hacer punto deslizado, cadena y nuestro primer punto de esa nueva vuelta. Ponemos el separador. ¿Ya? Y vamos a hacer aquí 3 puntos bajos. Ya hice 1, vamos 2, 3 puntos bajos y un aumento. Ahora voy a ir tejiendo 11 puntos. 1 y 11. Ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos y voy a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6 y un aumento de puntos bajos. Ahora voy a tejer 11 puntos bajos. 1 y 11 puntos. Ahora voy a hacer un aumento y finalmente tejo 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Y hemos terminado de hacer nuestra vuelta número 5 y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer aquí una pausa. Y para esta pausa solamente provisionalmente vamos a hacer cogiendo el punto, vamos a hacer un punto deslizado, pero todavía no terminamos de cerrar, ¿ya? Vamos a tomar un pedazo de cartón y dibujar el contorno de esta figura. Listo, miren, así cortan el contorno, miren. Y ya no. Vamos a dejar reservada esa pieza porque todavía no vamos a pegar. Aquí vamos, antes de pegar, vamos a hacer una vuelta más y vamos aquí a zafar. Como les dije, todavía no cerramos porque lo vamos a cerrar de manera diferente. Como vamos a hacer una vuelta en bloc, vamos a cerrar tomando la cadena de atrás. Entonces tomo la cadena de atrás, hago punto deslizado, cadena y ahí mismo mi primer punto tomando la cadena de atrás. Y como voy a hacer puntos en bloc, voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 42 puntos bajos, tomando solo la cadena de atrás, o sea, en bloc. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta en bloc. Ahora sí vamos a tomar la pieza y la vamos a pegar aquí, ¿no? Vamos a pegarla así en todo el centrito con silicona. Y listo, miren, ya terminé de pegar todo el cartoncito. Ahora continuamos, ¿ya? Aquí vamos a hacer ya un cambio de color y vamos a añadir este tono de aquí que yo les comenté. Vamos a poner este color, ¿cómo es? Es como un habanito, miren, un color habano. Bueno, vamos a insertarnos aquí donde siempre hacemos para hacer el cambio de color. Miren así. Cogemos estas dos orejillas, ingresamos esto aquí, jalamos el estambre de color café, ya no lo voy a utilizar, voy a cortar, corto y voy a amarrar estas dos colitillas de aquí, estas dos colitas, hago uno y hago dos, miren. ¿Ya? Entonces, haciendo dos puntitos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a cerrar tomando la cadena de atrás, punto deslizado, levanto cadena y ahí mismo hago mi primer punto deslizado. Voy a hacer una vuelta de puntos deslizados, pero en bloc, o sea, tomando, miren, la cadena solo de atrás. Nos vamos tejiendo estos puntos flojitos para que no se nos complique la siguiente vuelta. Y nos vamos tejiendo así 42 puntos deslizados en bloc. Y listo, miren, terminé de hacer mi vueltita de 42 puntos. Ahora voy a cerrar aquí la vuelta de igual forma como lo hice anteriormente. Punto deslizado, cadena y mi primer punto en ese mismo punto. Ahora ya no voy a hacer puntos deslizados, sino puntos bajos. Pero de igual forma voy a tejer tomando la hebra, miren, de atrás, ¿ya? Tomando la hebra de atrás, o sea, en bloc. 42 puntos bajos en bloc. Listo, miren, ya tejí mis 42 puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 vueltas de altura de estos 42 puntos y ahora sí voy a cerrar normalmente.
tomo el punto, hago punto deslizado, cadena y en ese mismo punto voy a hacer mi primer punto bajo y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 42 puntos y voy voy a hacer 3 vueltas de altura, ¿ya? Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura de estos 42 puntos bajos. Vamos a continuar y nos tocaría hacer, a ver, ¿dónde estamos? Ya, me tocaría aquí, voy a hacer el cierre de vuelta, ¿ya? Primerito, punto deslizado, cadena. Y aquí voy a hacer una disminución. Entonces cojo de este punto donde hice el punto deslizado, cojo nuevamente ese punto y el punto que sigue y hago mi primera disminución de esta vuelta. Y voy a poner el separador de vueltas, ¿ya? Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos bajos. 1 y 11. Miren, 11 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Vamos. 1. 8. Ahora me voy tejiendo 11 puntos. 1. 11. Y finalmente voy a hacer una disminución. Miren. Y listo, aquí terminamos con esta vuelta y tenemos 32 puntos. Ahora vamos a tejer una vuelta de altura. Vamos a enlazarnos, vamos a cerrar la vuelta, punto deslizado, cadena y nuestro primer punto en ese mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Y vamos a poner el separador y me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 32 puntos bajos y listo. Miren, ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 32 puntos. Ahora vamos a hacer 11 puntos deslizados, pero antes de eso vamos a cerrar nuestra vuelta. Voy a tomar aquí el punto. Voy a tomar el punto completo porque se me fue mal. Punto deslizado, cadena. Y en ese punto donde hice el punto deslizado voy a hacer mi primer punto deslizado. Y voy a tejer 11. Ya hice 1 y 11. Ahora voy a levantar 16 cadenas. 1 y 16 cadenas. Me voy a saltar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y en la sexta me pincho y bajo tejiendo puntos bajos. Voy a hacer 11 puntos bajos. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6 y listo. Miren, ya tejí mis 11 puntos. Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es, me tocaría en este punto, ¿no es cierto? Pincharme en me salto este punto y voy al siguiente. Y me voy tejiendo puntos deslizados. En total me deben salir 20 puntos deslizados. Y listo, miren, ya hice 20 puntos deslizados hasta llegar al marcador. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es cerrar la vuelta. Miren, vamos a cerrar la vuelta. Aquí tomamos el punto y hacemos punto deslizado. Cortamos la hebra, jalamos, la vamos a pasar detrás de aquí. De donde hicimos el punto deslizado, la vamos a pasar hacia atrás para poderla perder. Y luego con la aguja perdemos tras de aquí del tejido con la aguja. Ahora vamos a hacer otro paso. Vamos a poner un botoncito. Vamos a poner primero, por ejemplo, así. Les voy a indicar. Miren, aquí, por ejemplo, le meto el zapatito a la muñeca, ¿no es cierto? Yo le pongo así esta correita y miro dónde debo poner. Por ejemplo, aquí
Debería poner aquí el botón para poder sujetar y que me quede muy bien. Miren. Ya, este sería el para acá. Porque sería el zapatito derecho. Para que la correita me quede acá. Ahora ya vamos a hacer, para hacer el zapato izquierdo, simplemente la última fila es diferente. Ya para que me quede del otro lado. Ahora miren, el zapatito izquierdo, solo la última fila para hacer la correa es diferente, ya para que nos quede la correita hacia el otro lado. Miren, aquí yo ya cerré, esta es la última vuelta que hicimos acá, esta es la última, ¿no? Todo lo demás es igualito. Entonces aquí, miren, yo ya cerré la vuelta y hice un punto deslizado, entonces voy a hacer 22 puntos deslizados. Ya hice 1, 2 y así hasta 22. Y listo, miren, 22 puntos deslizados, ¿no? Ahora voy a levantar 16 cadenas. 1 y 16. Me voy a saltar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta me pincho y voy tejiendo puntos bajos hasta llegar al final. En total me deben salir 11 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 11 puntos bajos. Ahora voy a saltarme este punto que sigue y voy al siguiente y me voy tejiendo 9 puntos deslizados. 1, 9. Entonces aquí simplemente donde está el separador vamos a hacer un puntito deslizado. Jalamos la hebra y ya estaría. Donde hicimos el punto deslizado vamos a pasar esta hebrita, miren por acá ya, por donde nos agarramos el punto deslizado. Entonces paso esa hebra hacia atrás para poder perder con la aguja dentro. Y simplemente hacemos lo mismo que hicimos en el otro zapatito, colocamos el botoncito y ya estaría listo. Miren, aquí vamos a hacer el diseño de la cara. Aquí ya le puse los ojitos, como ya les indiqué cuando estábamos cosiendo, pues es de la filita donde están los aumentos de la mejilla, subimos una, encontramos de estos 10 puntos la mitad y los ojos irían separados de 7 puntos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos, ¿no? Listo, una vez colocado ya los ojos vamos a ensartar estambre de color blanco. Ahora sí, vamos a hacer la lucecita de los ojos. Miren, vamos a ingresar por debajo. Yo les voy a hacer siempre uno y ustedes lo replican en el otro, ¿ya? Miren, vamos a pincharnos y vamos a ingresar aquí, en esta parte. Ya les voy a indicar dónde. Miren, de esta fila donde tope el ojo, una filita más abajo y pegadito al ojo. El estambre debe estar rodeando así como que el ojito. Y yo me voy a salir al otro extremo de esa misma fila. Me voy a pinchar, sería, miren, aquí. Ya, me voy a pinchar aquí. Voy a salir otra vez por debajo. Así, miren, ya. Y antes de que esto se cierre, me voy a volver a pinchar y me voy a pinchar abajo en la mitacita. Aquí, miren. ¿Sí ven? Abajito en la mitad del ojo. Pincho, miren, esta hebra queda acá. Jalo, así. Voy cerrando poquito despacito. Y me vuelvo a pinchar aquí mismo y salgo hacia abajo. Y jalo, miren. Al momento de jalar, aquí se me sostiene, miren. Y me queda así. Entonces, esto mismo que acabo de hacer voy a replicarlo en el otro ojo. Miren, así quedan los dos ojitos. Y simplemente esta hebrita, como ya no voy a ocupar el tono blanco, puedo pincharme incluso en el interior, coger un poquito del tejido, pero de la parte de adentro, hacer un nudito y simplemente puedo incluso meter aquí lo que me sobre, miren, y ya no se ve. Ahora vamos a ensartar hilo de bordar color negro. Miren, aquí yo ya le hice las pestañitas en un lado. Ya les voy a replicar el otro lado, ¿no? Son muy delicaditas. Miren, una pestañita va aquí, la otra acá y la otra acá. Y un poquito de aquí en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren, vamos a girar así. Vamos a ingresarnos justo donde inicia esto blanco, ¿ya? ¿No es cierto? Así.
Vamos a girar así. Me ingreso aquí, me vuelvo a pinchar acá y voy a salir en la mitad de aquí. ¿Dónde está mi crochet para indicarles? Y me pincho aquí y salgo aquí en la mitad de este ojo en la parte de arriba, ¿ya? Entonces me pincho aquí y salgo en la mitad del ojo. Un poquito de silicona, por eso es que está medio duro, ¿ya? Entonces voy a pasar una, miren. Me vuelvo a pinchar aquí mismo y me salgo donde inicié, puede ser acá al lado. Y vuelvo a hacer este proceso, miren. Voy a hacer 3 veces este proceso. Otra vez me pincho aquí, salgo en el medio. Miren. ¿Ya? Otra vez me pincho aquí y salgo otra vez donde inicié. Estoy haciendo 3 pasadas con esta. Miren, ahí van 2. Y otra vez me pincho aquí, ¿ya? Salgo acá. Y salgo acá, miren. Así. ¿Ya? Me queda como este parpadito. Ahora, de donde estoy aquí, me voy a pasar al otro lado en esta esquina. Miren así. Así. Justo aquí, en el blanco donde estaba, miren. Ahora voy a recorrer 1 y 2 puntos. Miren, en esta misma fila recorro 1, 2 puntos y subo 1. ¿Ya? Y este 1 ahora voy a salir aquí en la mitad. En la mitad tanto horizontal como vertical aquí. Entonces salgo aquí, miren, en la mitad de esos dos. ¿Ya? Jalo así. Miren. Y me vuelvo a pinchar donde salí en la mitad. ¿Ya? Y me salgo más acá arribita. Miren así. Ya. Y listo. Aquí ya me queda como una medio curvita, miren. ¿Ya? Ahora, me voy a salir de donde estoy aquí. Subo una fila y retrocedo un punto. ¿Ya? Donde me pinché, miren, subo una fila y retrocedo un punto. Y voy a contar igual 1 y 2 puntos, 1 y 2 puntos y subo una fila. Y voy a hacer lo mismo, voy a salir en la mitad de estos dos. ¿Ya? Así. Mira, para que se me forme esta curvita. Y luego me vuelvo a pinchar donde me pinché y voy a salir acá, donde inicié la otra pestaña. Puedo salirme hacia abajo, si no me puedo salir de una. Me salgo hacia abajo, así. Miren, aquí ya se formó la otra pestañita. Y luego me vuelvo a salir donde les dije acá. Justo aquí, para hacer la otra pestañita. Miren, así. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá, en cambio, voy a bajar. Miren, voy a bajar. De aquí bajo a esta fila. Me separo 1 y 2 puntos. ¿Ya? Me separo 1, 2 puntos y subo 1. ¿Ya? Me voy a pinchar aquí y voy a salir en la mitad de estos 2 puntos, tanto horizontal como vertical, aquí. Me voy a salir aquí, miren, pinchada. ¿Ya? Así. Siempre miren a lo que yo jalo. Esta debe estar atrás, no adelante del estambre. Esta siempre va adelante. Jalo así y me vuelvo a pinchar donde aquí me salí y me salgo por acá. ¿Se acuerdan donde hicimos este arquito? Aquí de lo blanco, arriba. Y jalo despacito para que se me forme la otra pestañita. Le puedo ir acomodando incluso con la aguja. Y ya está, miren. ¿Ya? Y ya nos quedó. Giro de nuevo así. ¿Ya? A ver, así nomás. Entonces me quedo así. Voy a pincharme. Me voy a pinchar de nuevo acá, miren. ¿No? Me voy a pinchar aquí. Y voy a pasar una vesita más. Me salgo otra vez en el centro. Miren, y paso otra vez esto. Como... esto que estoy haciendo aquí. Y ya, simplemente me paso acá. Salgo hacia abajo. Miren así y me queda así, ¿no?
todavía me falta hacer las cejas. Y miren, aquí ya le hice la ceja. Como les digo, o sea, no es que queda exactito, ¿no? A veces las pestañitas, pues por más que uno trate de hacerles igualitas, pues no es que quedan. Pero miren, están parejas, ¿ya? Entonces, ahora voy a hacer la ceja. Voy a subir 1, 2, 3 y 4 filas, ¿ya? En esta dirección del ojito, miren, así y así, ¿no? Entonces voy a contar 1, 2, 3 y bajo una fila y me pincho. Y ahora sí salgo acá debajo para poder rematar porque ya terminaría de utilizar este estambre, miren. Entonces aquí está una ceja y aquí la otra cejita, ¿ya? Ahora vamos a insertar con la aguja el estambre del color de la piel. Y listo, miren, aquí ya tengo el estambre de color piel y lo que vamos a hacer es bajar una fila. Vamos a hacer la nariz. Miren, esta fila no, que está de los ojos, sino bajamos una, ¿ya? Recuerdan que aquí tenemos 7 puntos, entonces vamos a tomar los 3 puntos del centro y dejar 2 acá y 2 acá. Sería 3 más 2, 5 y más 2, 7, ¿ya? Entonces yo me voy a pinchar acá abajo y voy a salir aquí más o menos, por aquí, ¿ya? Miren aquí. Y luego me voy a pinchar por acá. Y voy a hacer una puntadita, miren, cogiendo como les dije los 3 puntitos. Voy a hacer una puntada así, ¿ya? La nariz tiene que estar centrada, el mismo espacio que dejan acá, dejen acá. Entonces lo que vamos a hacer es enrollar el estambre básicamente en la nariz. Y lo vamos a hacer así, miren, tomamos la parte contraria de la aguja y vamos pasando por debajo de esa puntada. Sostenemos la hebra así, paso por debajo hasta que se forme. Sostengo la hebra así, paso por debajo y se forma. Miren, sostengo la hebra así y voy pasando así, completando toda esta puntada, rellenando, envolviendo en toda esta puntada la nariz. Miren. Aquí, por ejemplo, yo les sé pasar como unas 3 veces. O sea, una, luego paso otra vuelta, hacer como 3 vueltas. Aquí depende mucho. Si ustedes quieren una nariz así delicadita, pues le pasan una sola vez como pasamos aquí, una sola vuelta. Pero si ustedes quieren darle un poquito más de volumen, pues miren, van a hacer como yo lo estoy haciendo. Y estoy pasando una segunda vuelta, miren, así. Miren, con una segunda vuelta se mira así. Y si ustedes quieren hacerle mucho más anchita, que sea más pronunciada, pues le pasan una tercera vuelta para que se vea como un poquito más pronunciada. Yo creo que le voy a dejar así, con una segunda vuelta nada más. Sí, yo creo que le voy a dejar así. Entonces simplemente aquí me meto acá. Ya, donde me di la puntada, salgo hacia abajo y simplemente voy a rematar, miren. Y ya nos quedó la naricita ahí, muy linda, ¿ya? Y vamos a rematar. Y bueno, ahora nos faltaría hacer las orejas. Con el mismo estambre de este color, vamos a hacer las orejitas, ¿ya? Vamos a hacer las orejas. Entonces, aquí lo que vamos a coger unos alfileres para poder hacer, ¿ya? Nos vamos a ubicar donde está la segunda pestaña. Miren, de la segunda pestaña vamos a separarnos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Y me pongo ahí con el alfiler. Luego bajo 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Mira, ¿ya? Y voy a poner un alfiler acá atrás. De esta fila, miren, de los 5 puntos me voy a retroceder un punto más acá y pongo este alfiler en la mitad. Ya les digo por qué. Miren, así va a ir la orejita. Así, en esta parte. Nosotros vamos a ir cogiendo puntos. O sea, el punto va a ser la fila, ¿ya? Entonces, como tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 filas que vamos a hacer, serían 5 puntos. Entonces, el primero y el último punto, o el primero y el último, los extremos, vamos a coger así. O sea,
vamos a coger aquí y que sea vertical. Pero los otros 3, que sería el segundo, el tercero y el cuarto, vamos a cogerlos retrocediendo un punto, o sea, en la fila de acá, así, así, y luego ya nos pasamos acá, ¿no? Miren, aquí sería un punto, luego me paso acá, 2, 3, sigo rectito, 4 y así, ¿ya? Porque son, miren, 1, 2, 3, 4 y 5 filas, ¿ya? Entonces, ahorita les voy a hacer lo que les acabo de decir, ¿ya? Miren, aquí está el alfiler, ¿no es cierto? Yo me voy a meter aquí, así, y voy a coger así el punto donde estaba el alfiler. Saco el alfiler porque ya no lo necesito, ¿ya? Voy a tomar el estambre, miren así, me voy a meter aquí, ¿ya? Voy a hacer una cadena, listo. Y aquí donde me ingresé, voy a volverme a ingresar, miren así, en este mismo punto, en esta misma fila, quiero decir, voy a volver a agarrar y voy a hacer mi primer punto bajo. Miren, así, ¿ya? Ahora, si yo sigo esta secuencia, sería que debo coger el punto, la fila que sigue, ¿no es cierto?, hacia arriba. Pero como les dije, esta fila, el segundo punto, lo voy a coger con un punto más atrás. Ya, eso quiere decir que si yo me pincho aquí, no salgo aquí, sino diagonal, justo donde está el separador, cogiendo esa fila. Y ahí voy a hacer otro punto bajo. Voy a hacer, con este serían 2 puntos, ¿no es cierto? Ya, y sigo perdiendo esta hebra. Ahora miren acá, si ya me voy rectito, me meto aquí y salgo rectito al otro, ¿ya? Entonces hago mi tercer punto bajo, miren, ¿ya? Ahora, de igual forma, voy a meterme aquí y salgo rectito y hago mi cuarto punto bajo, miren. Ahora me meto aquí y ya no salgo rectito, sino salgo ahora diagonal, pero hacia adelante donde está el alfiler, miren. Saco el alfiler, donde está el alfiler, ahí voy a hacer mi quinto punto. Cojo así y hago mi punto número 5, miren. Entonces se lo hace así porque se trata de dar como esta curvita, ¿no? A la orejita, ¿ya? Listo. Ya, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a girar el tejido. Voy a hacer un punto bajo. Voy a coger el punto. Voy a hacer un punto bajo. Ya. Voy a coger la lazada y voy a hacer 3 medios puntos altos. 1, 2 y 3 medios puntos altos, miren. Y en el último puntito, miren, hago un punto deslizado, ¿ya? Ahora voy a cortar la hebra, así, ¿no es cierto? Incluso esta hebra de acá, ¿se acuerdan que la estábamos perdiendo? La podemos cortar o también podemos meternos dentro del tejido y meterla hacia adentro con el crochet, ¿ya? Ahorita vamos a ensartar la aguja. Miren, ya ensarté la aguja, me vuelvo a pinchar donde inicié, salgo al otro extremo, miren, así jalo un poquito para que se me forme un poquito aquí redondo. Luego voy a tomar un pedacito de hebra, paso alrededor, voy a hacer un nudito, ensarté la aguja porque se me había zafado. Entonces, como les dije, aquí al pasar alrededor, yo jalo y se me forma un nudito. Me vuelvo a meter aquí otra vez y voy a salir por cualquier otro lado. Puedo ayudarme de las pinzas para poder jalar. Miren, aquí se me zafaba cada rato la aguja porque jalo muy bien para que este nudito que hice se meta bien en el tejido, ¿ya? Entonces jalo bien y corto. Y listo, miren, así nos queda la orejita, ¿ya? Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Lo mismo, ¿no? Entonces tomamos la medida, miramos que esta es la segunda, esta es la segunda pestaña. Me separo 1, 2, 3, 4 y 5,
¿no? Y bajo 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5 filas. Miren, así rectito. ¿Ya? Y voy tomando los puntos, ¿no? De aquí, como acá empecé desde abajo hacia arriba, no para que quede derecho el tejido, acá tengo que empezar desde arriba hacia abajo. Entonces voy cogiendo, voy haciendo lo mismo que hice acá. Replico. Me voy aquí, cojo un punto. Salgo acá atrás, hago 2 puntos, acá abajo 3 puntos, 4 puntos, me hago diagonal 5 puntos, ¿no? Aquí luego giro el tejido, hago un punto deslizado, luego hago 3 medios puntos altos y finalmente un punto bajo. Aquí tengo que hacer al revés y luego remato tal cual como rematé acá. Y miren, así nos queda ya las 2 orejitas, ¿ya? Ahora vamos a ponerle rubor de una vez aquí en las mejillas y encima de la nariz. Miren, yo utilizo esta pintura textil color coral. Me gusta bastante porque deja ese tonito que queremos. Miren, y luego la mezclo así, miren, la tapita de alguna recipiente. Es más agua, como pueden ver, que pintura, ¿ya? Entonces suelo ponerle así una fila más abajo, por ejemplo, y empiezo así a pintarle, miren, como es aguadita, entonces ustedes incluso le pueden hacer así, miren, y se va bajando incluso el tono, ¿ya? Entonces ustedes van poniendo así en estas partes para que se vaya poniendo así, ¿ya? Miren así, esta partecita así. Ustedes le soban porque cuando se seca incluso baja el tono, así que no se preocupen. Miren, así. Entonces le van poniendo así, también las mejillas, arriba de la naricita, y también le vamos a poner en las rodillitas. Miren, así le dejé en la carita, ¿ya? Y pues vamos a ponerle también aquí en las rodillas, miren. Déjenme ver que aquí estoy en la funda. Vamos a ponerle también aquí en las rodillitas, ¿ya? Como el vestido es alto, se va a ver las rodillas. Y en las rodillitas, miren, le dejé así. Ahora vamos a hacer el cabello. Voy a utilizar estambre de color negro, mismo grosor, mismo estambre, 2 milímetros de grosor y un crochet de 1,75. Miren, vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos este anillo mágico así. Ahora sí vamos a tejer acá. Tenemos 6 puntos, ¿cierto? Del anillo mágico. 6 puntitos. Vamos a irnos al primer puntito, que es este de acá, y vamos a hacer nuestro primer aumento. Y vamos a hacer aquí 6 aumentos, ¿ya? Porque tenemos 6 puntos. Vamos 1, 6. Y aquí en esta primera vuelta tenemos 12 puntos. Vamos a la segunda vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Ponemos ya el separador de vueltas y en el siguiente punto voy a hacer un aumento. Y voy a repetir este patrón de un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer esta vuelta y tenemos la segunda vuelta y tenemos 18 puntos. Vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer un punto. Ponemos el separador. Voy a hacer 2 puntos y en el tercer punto un aumento. Y voy a hacer este patrón de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y terminamos de hacer la tercera vuelta y tenemos 24 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 4 y vamos a tejer 3 puntos. 1, pongo el separador. 2, 3
y un aumento. Y este patrón de 3 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, terminamos de hacer esta cuarta vuelta y tenemos 30 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 5 y vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Y este patrón de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado la vuelta número 5 y tenemos 36 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5 y un aumento. Y este patrón de 5 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, y hemos terminado la vuelta número 6 con 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 7 y vamos a tejer 6 puntitos. 1, 5, 5, 6 y un aumento. Y este patrón de 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 7 y tenemos 48 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 8 y vamos a hacer 7 puntos. 1, 7 y aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, hemos terminado la vuelta número 8 y tenemos 54 puntos. Vamos a la vuelta número 9 y vamos a hacer 8 puntos. 1, 8 y un aumento. Y este patrón de 8 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, terminamos la fila número 9 y tenemos 60 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 10. Y vamos a tejer 9 puntos bajos. Aquí ya hice 1, 9 y un aumento. Y este patrón de 9 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 10 y hasta ahí tenemos 66 puntos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 66 puntos bajos. Y listo, miren, ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura de 66 puntos. Ahora vamos a hacer los bucles. Vamos a levantar 12 cadenas. 1, 12 cadenas, ¿ya? Y vamos a irnos bajando, tejiendo puntos bajos, ¿ya? Y voy a hacer en total aquí 11 puntos bajos. Tengo 12 cadenas y me deben salir 11 puntos bajos. Y listo, miren. 11 puntos bajos, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy acá a engancharme aquí en el siguiente punto y voy a hacer un punto deslizado. Luego vuelvo y levanto estos. Voy a levantar 13 cadenas y bajo tejiendo 12 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 13 cadenas y 12 puntos bajos. Voy al siguiente punto y hago punto deslizado. Voy a levantar aquí 14 cadenas y bajo tejiendo 13 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí mis 14 cadenas y 13 puntos. Voy al siguiente punto y hago punto deslizado aquí. Y voy a levantar 15 cadenas y voy bajo tejiendo 14 puntos bajos. Y listo, miren, ya tejí 15 cadenas y bajé tejiendo 14 puntos. Voy al siguiente punto, punto deslizado, y voy a hacer 2 bucles más igual que al último. 2 bucles de 15 cadenas y 14 puntos bajos. Y listo, miren, aquí ya hice mis 2 bucles de 15 cadenas y 14 puntos bajos. En total hicimos 6 bucles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Este era de 12 cadenas, de 13 cadenas, de 14 cadenas, de 15, de 15 y de 15, ¿no? Ya. Ahora vamos a aquí, ya hice mi punto deslizado, ¿no? En el siguiente punto voy a hacer otro punto deslizado, miren, ¿ya? Y voy a levantar
de nuevo 15 cadenas y voy a bajar tejiendo 14 puntos bajos. Esto voy a hacer 2 bucles más, ¿ya? Y listo, miren, hemos terminado de hacer esta parte de aquí, ¿no es cierto? Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en total, ¿ya? Ahora, en todo esto que hicimos, hemos ocupado 10 puntos. 10 puntos hemos ocupado, ¿ya? Porque siempre se coge un punto del inicio, 8 puntos que cogemos, y el un punto que se hace el deslizado serían 10 puntos, ¿no? Nosotros aquí tenemos 66 puntos. Eso quiere decir que nos sobran 56 puntos, ¿ya? De estos 56 puntos, nosotros vamos a realizar en total 28 bucles, ¿ya? Nos van a salir 28, ¿por qué? Porque cada vez que hagamos un bucle nos vamos a saltar un punto y vamos al siguiente y hacemos punto deslizado. Por eso nos va a salir la mitad. La mitad de 56 es 28. Entonces, nos vamos aquí a iniciar y vamos a levantar 60 cadenas. Y listo, miren, 60 cadenas, ¿no es cierto? Ahora ya no vamos a hacer puntos bajos como hicimos acá, sino que en estos bucles vamos a hacer medios puntos altos. Eso quiere decir que vamos a tomar lazada, nos ingresamos y tejemos medios puntos altos. Si tenemos 60 cadenas, nos debe salir 59 medios puntos altos porque la primera cadena no se teje. Entonces me voy a ir tejiendo punto sobre punto estos 59 puntos, medios puntos altos. Y listo, miren, aquí terminé de hacer mis 59 medios puntos altos. Entonces, como yo les decía, nos saltamos este punto y vamos al siguiente y hacemos punto deslizado, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir realizando así estos bucles, ¿ya? Vamos a hacer, como les dije, nos debe salir 28 bucles de 60 cadenas y 59 medios puntos altos. Y listo, miren, aquí ya terminé de tejer todos los bucles de 60 cadenas y de 59 medios puntos altos, en total 28 bucles, los de atrás, los largos, ¿ya? Vamos a colocar el cabello, ¿ya? Y lo vamos a hacer de esta manera, miren. ¿Se acuerdan que hicimos los bucles, los que eran más cortitos? Obviamente esos son el cerquillo y van hacia adelante, ¿ya? Primerito, antes de poner esto, voy a coger unos alfileres para poner aquí la señal donde va a ir. Miren, primero vamos a contar desde la fila que está arribita, miren, del ojo, desde esta filita arriba del ojo, vamos a contar 11 filas hacia arriba, ¿ya? Entonces, miren, estamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Que sería aquí, ¿ya? Y le voy a poner más o menos por aquí, miren, a la altura donde sube el ojo, ¿ya? Porque aquí, en esta partecita de aquí voy a ubicar. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos primero un grupo de 6 bucles? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego hicimos como un punto deslizado y luego hicimos 2 bucles más, ya. Justo este punto deslizado va a quedar aquí, justo donde pusimos este alfiler, ya, miren, así. Entonces, este punto, como les dije, deslizado con los 2 buclecillos, déjenme verle bien, ya, que quede muy muy bien, más acasito es. Déjenme ubicarle que quede súper bien. Ahí es, miren. Entonces, una vez que ya esté puesto eso, vamos a poner los alfilercitos. Así, ¿no es cierto? Para yo poderles indicar cómo va a ir colocado el cerquillo, ¿ya? Cómo lo vamos a acomodar básicamente, ¿ya? Entonces, bueno, yo le puse aquí unos cuantos alfileres solo para que no se mueva, ¿ya? Para salir un poquito más la cámara. Entonces, miren, estos bucles quedan así, tal cual. Lo que vamos a pegar es todo este círculo. Todo esto vamos a pegar con silicona o a coser si es que desean. Ya, estos 2 bucles de por acá, miren, estos 2 van a quedar hacia acá, ¿ya? Van a quedar los dositos puestos así. Voy a ponerle un alfiler ya para que se queden quietos y poderles plasmar la idea como tengo de colocarle, ¿ya? Bueno,
Miren. Entonces estos son los bucles de acá, ¿no es cierto? Del cabello, los largos. Entonces este le voy a poner acá. Ay, lo negro siempre se llena tanto de pelusa. Y este también, los dos así, como una medio conchita, ¿ya? Así, miren. Ahí los ubiqué a un ladito, ¿ya? Y los otros bucles de igual forma. Vamos a ir colocando así, ¿ya? Entonces vamos a ir colocando así mismo. Vamos a ir poniendo a un ladito así del cabello. Vamos a irlo colocando así, miren, ¿ya? Sin tapar la ceja, ¿ya? Vamos a ir colocando sin tapar la ceja. Entonces vamos con el primero, que sería este, algo así, miren, ¿no? Entonces este va así, lo ponemos aquí así. Y acá arriba puede ser. Ustedes ahí se van dando los moditos, miren. Este va acá. Así. Ustedes le van peinando básicamente a la muñeca, acomodándole su cerquillillo. Así, miren, ¿ya? Entonces ahora vamos con este va así. Pueden ir incluso como un poquito así como encimados también, ¿ya? No hay problema. Bueno, lo podemos poner por acá arribita, miren, así. Entonces lo van acomodando, lo van peinando. Así como que fueran sus hijas. Entonces, no me quiere pinchar aquí. Así. Y este último, miren, topa acá. Así. Si ven que no se topa la ceja. Ya. Algo así, miren. Así es como le quiero dejar el peinado de esta muñequita. Y como les dije, solo esto vamos a fijar. Van a coser o a pegar el cerquillo y la parte circular. Y lo demás cae suelto, miren. No necesita, la verdad, es pegarlos estos cabellos. Lo demás cae suelto. Miren, así nos quedaría ya. Entonces vamos a hacer ese proceso. Y miren, ya quedó aquí todo pegadito, ¿no? O bien las pelucitas, porque lo negro no sé cómo es que hay tanta pelusa. Bueno, miren, vamos a ponerle de una vez el cuerpo, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es llenar todo este huequito de aquí de silicona. Vamos a llenar todo esto de silicona caliente. Y listo, miren, ya le llené así de silicona, miren, toda esa parte de ahí. Luego ustedes van a colocar el cuerpo, ¿no? Y lo van a meter aquí. Miren, así. Dejándole un poquito de cuello, nada más. Y eso sería todo. Lo van a dejar que se seque bien. Lo van a dejar descansar, que se seque súper bien, ¿ya? Vamos a hacer el sombrerito y vamos a utilizar este estambre de color celeste que mide 2 milímetros. Pero vamos a utilizar un crochet de 2.0. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un anillo mágico. Hago un anillo mágico y dentro de este anillo mágico, ahorita voy a levantar una cadena, ¿ya? Y dentro de este anillo mágico voy a hacer 7 medios puntos altos. 1, y 7. 7 medios puntos altos dentro de este anillo mágico, miren. Y vamos a cerrar el anillo mágico, ¿ya? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a trabajar en vueltas cerradas, no en espiral. Tomamos la lazada y me voy a pinchar en el primer punto que hice de estos 7. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a pincharme aquí, ¿ya? Voy a hacer, perdón, aquí no tomo lazada porque voy a cerrar primero la vuelta, ¿ya? Entonces, miren, así voy a hacer. Y tengo 7 medios puntos altos, ¿ya? Voy a cerrar la vuelta y voy a irme al primer medio punto alto que hice. Voy a hacer punto deslizado porque voy a cerrar la vuelta. Voy a levantar una cadena y en ese mismo punto voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿ya? Espérenme, no se me cogió todo el punto, ¿ya? Y voy a hacer primero un punto. Este será el inicio de la vuelta, ¿ya? Pero voy a hacer un aumento. Así que voy a hacer otro medio punto alto ahí mismo donde acabé de hacer el primero, porque voy a hacer una vuelta de aumentos. Ya, como tengo 7 puntos, voy a hacer 7
aumentos de medios puntos altos. Recuerden que vamos a trabajar solo con medios puntos altos. Entonces voy a hacer 7 aumentos de medios puntos altos. Y listo, miren, terminé de hacer aquí mi primera vuelta, que sería esta, y tenemos 14 puntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a cerrar la vuelta. Vamos a hacer siempre este cierre de vuelta cuando iniciemos una nueva vuelta. Punto deslizado, cadena y nuestro primer punto donde hicimos el punto deslizado, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner el separador de vueltas y voy a hacer el siguiente patrón. Un punto bajo que ya lo hice y un medio punto alto que ya lo hice y un aumento de medios puntos altos en el siguiente punto. Entonces voy a hacer este patrón de un medio punto alto y un aumento de medios puntos altos todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la segunda vuelta y tenemos 21 puntos. Vamos a la tercera vuelta y vamos a cerrar primero esta vuelta. Punto deslizado, cadena y nuestro primer medio punto alto de esta vuelta. ¿Ya? Aquí ponemos el separador y vamos a hacer aquí el siguiente patrón. Vamos a hacer 2 medios puntos altos, ya hice uno, vamos 2 y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 2 puntos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, terminé de hacer mi tercera vuelta y tenemos 28 puntos. Ahora vamos a la cuarta vuelta y vamos a primerito, vamos a cerrar esta vuelta ya. Punto deslizado, cadena y nuestro primer medio punto alto de esta vuelta. Recuerden que aquí estamos trabajando solo con medios puntos altos, ¿ya? Ahora vamos a hacer 3 puntos. Ya hice 1, vamos 2, 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir este patrón de 3 puntos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer esta vuelta número 4 y tenemos 35 puntos. Vamos a la vuelta número 5. Y aquí vamos a hacer el cierre de vuelta normalmente. Punto deslizado, cadena y nuestro primer medio punto alto, ¿no? Vamos a poner este separador y vamos a trabajar vamos a hacer 4 puntos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, aquí terminé de hacer la vuelta número 5 y tenemos 42 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 6 y vamos a tejer 5 medios puntos altos, un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer la vuelta número 6 y tenemos 49 puntos. Vamos a la vuelta número 7 y vamos a hacer 6 puntos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminamos de hacer la vuelta número 7 y tenemos 56 puntos. Ahora vamos a hacer el patrón de un medio punto alto y un aumento y vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, yo aquí terminé de hacer mi vuelta número 8 y tenemos 84 puntos, ¿ya? Aquí ya cerré la vuelta y hice un primer punto. Aquí vamos a hacer 5 medios puntos altos, un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Listo, aquí terminamos de hacer la vuelta número 9 y tenemos 98 puntos. Vamos a la vuelta número 10 y vamos a hacer 6 puntos y un aumento y lo vamos a repetir todo alrededor hasta finalizar esta vuelta. Y listo, aquí terminamos de hacer la vuelta número 10 y tenemos 112 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 11 y vamos a hacer 7 puntos y un aumento todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Recuerden que estamos haciendo medios puntos altos. Y listo, miren, hemos terminado de hacer la vuelta número 11 y tenemos 126 puntos. Ahora vamos a hacer 10 vueltas de altura de estos 126 medios puntos altos. Y listo, miren, aquí terminé de hacer mis 10 vueltas de altura de estos 126 puntos, ¿ya? Miren aquí, a mí se me acabó el estambre y no tenía del mismo tono. Le puse otro tono, no era parte del plan, pero pues nos toca solucionar. Miren, se ve un poquito, pero sí me gustó este contraste así.
simplemente deben ver que sea del mismo grosor nada más y pueden continuar. Si ustedes tienen el mismo estambre, pues le pueden hacer de un solo color, no hay problema, ¿ya? Bueno, entonces aquí lo siguiente que vamos a realizar es, vamos a empezar a hacer las disminuciones y vamos a hacer aquí 7 medios puntos altos y una disminución de medios puntos altos, y lo vamos a repetir aquí todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las disminuciones? Vamos primero a hacer los 7 medios puntos altos. Cierro aquí mi vuelta. Estoy trabajando en vueltas cerradas. Entonces, primero aquí voy a hacer mi primer medio punto alto, ¿no es cierto? Cerré la vuelta y pongo el separador. Entonces aquí vamos a tejer primerito 7 medios puntos altos. Hice 1, 2, 7. Ahora vamos a hacer una disminución de medios puntos altos. La vamos a hacer así. Tomamos lazada, nos introducimos en el primer punto, luego el segundo punto. Miren, me queda 4 bucles y luego voy a pasar por esos 4 bucles. Y continúo repitiendo el patrón de 7 medios puntos altos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminamos de hacer nuestra vuelta, sería número 22, ¿no es cierto? Y tenemos 112 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 23 y vamos a hacer 6 puntos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, terminamos de hacer la vuelta número 23 y tenemos 98 puntos, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer la vuelta número 24 y vamos a hacer 5 puntos y una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, terminé de hacer mi vuelta número 24 y hasta ahí tenemos 84 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 25 y vamos a hacer 4 puntos, una disminución todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Y listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta número 25 y tenemos 70 puntos. Ahora vamos a la vuelta número 26 y vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí yo ya le cerré la vuelta. Ya le hice mi puntos deslizado y mi cadena, ¿ya? Ahora lo siguiente que vamos a realizar es, vamos a hacer puntos, medios puntos altos, un punto en cada punto, los 70 puntos, pero lo vamos a realizar tomando la cadena de adelante, miren, o sea, en flow, esta cadenita, miren, solo la cadena de adelante. Y vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 70 puntos, miren, tomamos lazada, tomo, miren, la cadena solo de adelante y tejo mi medio punto. Tomo la cadena de adelante y tejo mi medio punto. Tomo la cadena de adelante y tejo mi medio punto. Y así me voy tejiendo alrededor. Y listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta en flow de 70 puntos. Ahora vamos a realizar 2 vueltas de altura de estos 70 medios puntos altos. Y listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura y simplemente voy a cortar ya la hebra. No necesitamos dejar hebra para nada, simplemente zafamos aquí, ¿no? Aquí yo ya le hice punto deslizado, le uní en la filita y nada más. Déjenme cortarle esta hebra también de acá adentro. Y con la aguja vamos a perder detrás del tejido. Y miren, así nos quedó esta muñequita. Miren, para ponerle el sombrerito, ¿se acuerdan que hicimos estas vueltitas? Solamente ustedes le doblan así. Le doblan, miren, y le ponen el sombrerito a la muñequita, miren. Entonces le queda muy bien, sin taparle cerquillo, queda en la parte también de atrás, miren, así agarrado aquí y se sostiene súper bien. Miren, el sombrerito, ¿ya? Así nos quedó puesto, miren, el vestidito. Todo muy bonito. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Estamos subiendo un video por semana de diferentes diseños de muñequitas. Escríbenos en los comentarios qué te gustó más del proceso de realizar esta muñequita. Y bueno, comparte este video, es la manera como tú nos apoyas, son tutoriales gratuitos, pero la manera como tú nos apoyas es compartiendo este video en tus redes sociales, puede ser en Facebook, en Instagram, en TikTok,
en tus estados de WhatsApp. Esa es la manera como tú nos apoyas, para que llegue a más gente y nos puedan mirar, ¿ya? Bueno, entonces dicho esto, pues nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Bye, bye.